En el universo del rock and roll, hay estrellas que brillan con intensidad única, dejando una huella imborrable en la historia. Hoy, viajaremos del planeta Tierra hasta Yandel, hacia la órbita de un hombre cuyo talento y carisma lo convirtieron en una leyenda que inspiró a miles de guitarristas en el mundo entero. Bronx, Nueva York, 1951. Carl Frehley y Esther Hecht dan la bienvenida al mundo a su hijo, Paul Daniel Frehley, que se añade como el último integrante de una familia que incluía a dos hijos más, Nancy, 6 años mayor que Paul, y Charlie, 1 año más grande. Paul Daniel lleva en sus venas sangre alemana por el origen de su padre y su madre. Creció en una casa donde la música era completamente bienvenida. Su padre tuvo el sueño de dedicarse por completo a la música, siendo el piano su instrumento favorito. Sin embargo, el destino lo condujo por un camino distinto, eligiendo la carrera de ingeniero eléctrico, una profesión que ejerció con gran dedicación y pasión. Además, Carl se daba el tiempo para hacer trabajos extras como dar mantenimiento a los elevadores del Empire State y colaboró en el diseño del sistema de encendido de respaldo para la nave espacial Apolo para la NASA. Esther, por otro lado, era una joven encantadora criada en una granja que decidió en su adolescencia buscar nuevos horizontes y se mudó a Nueva York. Fue allí donde conoció a Carl, con quien más tarde contrajo matrimonio. En casa, Paul creció escuchando la música que sus hermanos consumían, que en su mayoría era música folk, hasta que el rock llegó a su vida convirtiéndose inmediatamente en fan de The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin y por supuesto Jimi Hendrix. La vida escolar no era algo que particularmente llamara la atención de Paul. A menudo era expulsado de las escuelas en las que cursaba su educación básica. Lamentablemente, en el barrio donde vivían solo había 2 opciones de convivencia: unirse a una pandilla o ser víctima de ellas. Paul tomó el camino de ser parte de una de ellas, los Ducky Boys. Al ser integrante de ellos recibía inmunidad, pero a cambio tenía que hacer cosas que no le agradaban del todo, como golpear a otros niños indefensos del vecindario. Así como descubrió su amor por la música a corta edad, también descubrió que su personalidad tímida se iba con la ayuda de un poco de alcohol. Particularmente con ese pequeño empujón, Paul era capaz de ser el centro de atención de las chicas sin ningún tipo de pudor. Incluso a su familia le impresionaba que las hermosas chicas que conquistaba estaban dispuestas hasta a asear su habitación con tal de poder convivir con él. Gracias a su carisma, solía ayudar a sus amigos a acercarse a algunas chicas. En una ocasión, uno de ellos, agradecido por su intervención, le comentó que era todo un as con las chicas. Desde ese momento, todos comenzaron a llamarlo Ace. La situación académica de Ace era motivo de preocupación para su familia. Aunque mostraba cierto interés por las artes y lograba ligeras mejoras en sus calificaciones cuando se le desafiaba, su futuro no parecía muy prometedor. De vez en cuando, Paul tomaba prestada la guitarra acústica de su hermano y gracias a unas instrucciones básicas de acordes que éste le enseñaba, lograba descifrar y tocar algunas de sus canciones favoritas. Sin embargo, su destino quedó claro el día que visitó la casa de un amigo que acababa de adquirir una guitarra eléctrica. Al escuchar el sonido que emanaba del pequeño amplificador, Paul quedó completamente fascinado. La emoción se multiplicó al sostener el instrumento en sus manos. En ese instante supo con certeza a qué quería dedicar su vida: convertirse en una estrella de rock. A pesar de su falta de interés en obtener buenas calificaciones en la escuela, sus padres reconocieron su entusiasmo por la música y decidieron regalarle su primera guitarra eléctrica en la Navidad siguiente. Paul, sin embargo, se negó a tomar clases formales y de manera prácticamente autodidacta, a los 15 años ya se había convertido en un guitarrista notable. Compartiendo la pasión por la guitarra, Charlie y Paul comenzaron a tocar juntos en algunas bandas del vecindario con nombres como King Kong, Honey y The Four Roses, por nombrar algunas. En ellas en su mayoría interpretaban covers de la música que les gustaba. Mientras Charlie se inclinaba por la parte melódica y rítmica del instrumento, Paul prefería interpretar notas rápidas y a todo volumen, destacando por su estilo enérgico y apasionado. En su pasión por la música, solía escaparse de la escuela para asistir a conciertos. En estos eventos observaba atentamente la interacción de los músicos con el público y pronto se dio cuenta de que siempre tenía mayor impacto alguien que supiera entretener a la audiencia, más que un músico virtuoso que simplemente exhibiera su destreza técnica. Ace tuvo la oportunidad de ver en vivo a sus mayores influencias, como The Who y Cream. Sin embargo, no se limitó a ser un espectador. En varios conciertos logró colarse entre el staff, llegando a desempeñarse como roadie de Mitch Mitchell, baterista de Jimi Hendrix, nada menos que en el último show que el icónico guitarrista ofreció en la ciudad de Nueva York en 1970. No menos destacable, también trabajó como técnico por una noche para Johnny Winter y John Kay de Steppenwolf, experiencias que consolidaron su conexión con la escena musical. Para Ace, la escuela había dejado de tener sentido. La veía como un obstáculo en su camino hacia el estrellato, por lo que decidió abandonarla. Durante este periodo, conoció a Janet Trerotola, una joven de ascendencia italiana que lo cautivó profundamente. A pesar de sus diferencias culturales y de la firme oposición de la familia de Janet, Ace quedó completamente enamorado de ella.
Además de la música, Ace tenía un gran interés por temas como la vida extraterrestre, las películas de ciencia ficción y el funcionamiento interno de las cosas. Uno de sus pasatiempos favoritos era desarmar objetos para descubrir cómo estaban construidos, un hábito que no excluía a sus guitarras. Las desmontaba, personalizaba y hasta las decoraba con pintura fluorescente, reflejando su creatividad y fascinación por lo inusual. A los 16 años, Ace tuvo la idea de hacer que su guitarra emitiera humo. Aunque logró construir un primer prototipo, este no funcionó como esperaba, lo que lo llevó a abandonar el proyecto temporalmente. Llegando el año 1971, Ace forma parte de la banda Molimo, la más profesional de todas en las que había estado. Con ellos experimentó por primera vez el entrar a un estudio de grabación. Lamentablemente la banda no parecía ir a ningún lado y terminaron disolviéndose al ser abucheados en un concierto. Como dato curioso, algunos de los integrantes de Molimo formaron otra banda de nombre Tomorrow Morning, la cual fue firmada por Casablanca Records y lanzaron un sencillo en 1974 producido por Kenny Kerner y Richie Wise. Ace continuaba buscando suerte en pequeñas bandas sin alcanzar el éxito que anhelaba. A finales de 1972, llegó a sus manos la revista Village Voice, conocida por su sección de clasificados, muy popular entre quienes buscaban nuevas oportunidades. Fue allí donde se encontró con un anuncio que llamó su atención. Se busca guitarrista líder con estilo y habilidad. Álbum en puerta. No nos hagas perder el tiempo. Paul. Ace solía revisar estos anuncios con la esperanza de encontrar algo que se ajustara a lo que tanto deseaba. Al leer este en particular, dudó sobre la veracidad del álbum en puerta, ya que era común que las bandas exageraran para atraer interesados. Sin embargo, en lo referente al estilo y la habilidad, tenía plena confianza en sí mismo. Por ello, decidió arriesgarse y responder al llamado. El 3 de enero de 1973, Ace fue convocado a un desván ubicado en el 10 este de la calle 23, en la ciudad de Nueva York. Decidió llevar consigo su amplificador Marshall y su guitarra Gibson Reverse Firebird, asegurándose de contar con su propio equipo. No quería confiar el impacto de su sonido a los instrumentos que pudiera haber en el lugar, donde esta nueva banda estaba realizando sus ensayos. Con las prisas, Ace no notó que al vestirse había elegido un par de tenis de colores diferentes, uno rojo y otro naranja. Al llegar al desván, cargó su equipo por las escaleras y al entrar se encontró con los 3 miembros de la banda junto a otro músico que estaba audicionando. Decidió retirarse a una esquina para practicar, concentrándose tanto que no se dio cuenta del ambiente hasta que el bajista de la banda se acercó y, de manera desafiante, le pidió que guardara silencio y esperara su turno. El músico que estaba audicionando era Bob Kulick, mientras que los 3 integrantes de la banda eran Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Tras la partida de Bob, Ace se quedó con los 3 músicos para conversar, en medio de un ambiente ligeramente tenso. Le explicaron que interpretarían una canción original y que, durante la ejecución, tendría que añadir un solo que reflejara su estilo. No era una tarea sencilla. El trío le dio algunas indicaciones rápidas antes de comenzar a tocar Deuce. Ace quedó fascinado con el estilo de la música, y cuando llegó su momento, se unió con un solo que desbordó creatividad y técnica. La conexión fue instantánea. Su interpretación dejó una gran impresión en los 3 músicos, quienes lo enviaron a casa mientras deliberaban sobre su decisión final. Por un golpe del destino, los finalistas resultaron ser Bob y Ace. Sin embargo, un factor inesperado terminó inclinando la balanza. Bob, quien estaba comenzando a perder cabello, no encajaba del todo con la imagen que Gene, Paul y Peter buscaban para la banda. En cambio, Ace, con su estilo y apariencia, resultó ser la elección perfecta. Al recibir la noticia, Ace se unió a la banda, aunque pronto descubrió que el supuesto disco en producción era una farsa. Si bien Gene y Paul tuvieron en sus manos un contrato discográfico con su banda previa Wicked Lester, esta nueva aventura representaba un verdadero punto de partida desde cero. Sin embargo, esto no le importó a Ace, ya que la música que estaban creando le entusiasmaba. Además, descubrió que sus nuevos compañeros estaban totalmente comprometidos con el sueño de formar una banda exitosa, al igual que él. También compartían su visión de ofrecer un espectáculo que realmente entretuviera a la audiencia, y no simplemente limitarse a tocar en vivo. Con esta conexión de ideales, Ace se comprometió plenamente, dispuesto a aportar todo lo que estuviera a su alcance para alcanzar ese objetivo. El primer paso fue elegir un nombre. Los 4 estaban de acuerdo en que querían uno relacionado de alguna forma con el estilo de vida del sexo, el rock and roll y la energía que querían transmitir. Consideraron varias opciones, incluyendo Fuck, y Peter mencionó Lips, por una banda en la que había estado anteriormente. Fue entonces cuando Paul propuso Kiss. Con el consenso de todos, el cuarteto neoyorquino quedó oficialmente bautizado como Kiss. Con el nombre decidido, Ace regresó a casa y comenzó a idear el logo de la banda. Tenía claro que debía ser algo distintivo, fácilmente reconocible y lo suficientemente atractivo como para que la gente quisiera llevarlo consigo.
ya fuera impreso en una camiseta o mejor aún, en un botón, un clásico souvenir de conciertos. Inspirado por esta idea, tomó un botón, lo cubrió con una hoja de cuaderno y dibujó a mano el primer boceto del logo de Kiss. En su visión, el diseño debía incluir letras gruesas con un contorno prominente y reemplazar las dos S con un par de rayos que destacaran por su impacto visual. Como complemento, Ace añadió unos labios en la parte inferior, dando la impresión de que las letras de Kiss formaban unas gafas y un diamante encima de la letra I. El boceto inicial fue recibido con entusiasmo por sus compañeros, quienes elogiaron la creatividad de Ace. Esto también despertó el instinto artístico de Paul Stanley, quien tomó el diseño original y lo refinó con herramientas básicas de dibujo. En esta versión definitiva, Paul eliminó los labios y el diamante, redefiniendo el logo que se convertiría en un emblema icónico del rock. El diseño final del logo tiene una característica particular. Las dos S no son perfectamente simétricas, un detalle que le otorga un toque único e inconfundible. El aspecto visual de la banda aún no estaba definido en sus inicios. Experimentaron con maquillaje femenino y tonos blancos en sus rostros, pero todo cambió después de ir juntos a un concierto de Alice Cooper. La teatralidad y el impacto escénico de Cooper los inspiraron profundamente, al punto de querer convertirse en una versión de 4 Alice Cooper sobre el escenario. Fue entonces cuando cada uno comenzó a desarrollar un personaje propio. Ace, apasionado por la ciencia ficción y las teorías sobre la vida en otros planetas, dio origen al Space Ace. Además, cuando Paul Stanley tuvo dificultades para definir su personaje, Ace le sugirió que, dado su deseo de ser una estrella del rock, incorporara estrellas en su maquillaje. Así, de manera indirecta, Ace contribuyó al nacimiento del Star Child. Durante las primeras etapas de la banda, mientras su espectáculo evoluciona, los vestuarios también eran parte del proceso creativo. En esa época, Gene Simmons solía usar una camiseta con una calavera y huesos cruzados, mientras que Ace llevaba una con un diseño de alas. Ambos diseños fueron ideados por Ace y confeccionados con dedicación por su madre, quien siempre estuvo presente apoyando a su hijo en su aventura musical. Durante semanas, la banda ensayó intensamente cada tema, con apenas unos pocos descansos. Después de casi 3 meses de trabajo conjunto, llegó finalmente el momento de entrar al estudio para grabar su primer demo. Gene y Paul, gracias a pequeños trabajos no remunerados que realizaron previamente en los estudios Electric Lady, lograron negociar un acuerdo. Obtendrían tiempo en el estudio como compensación, y además Eddie Kramer sería el productor de la grabación. Para Ace, esta noticia fue extraordinaria. Los estudios Electric Lady eran propiedad de uno de sus mayores ídolos, Jimi Hendrix, y el propio Eddie Kramer había sido clave en el sonido característico de Hendrix. Además, Kramer había trabajado con otros de los héroes de Ace como Led Zeppelin. Cuando Eddie Kramer presenció a Kiss por primera vez, no quedó particularmente impresionado por sus habilidades musicales, pero reconoció que tenían algo único. Para él, Ace era el principal responsable de ese sonido tan especial y distintivo que caracterizaba a la banda. Mientras el éxito llegaba, Ace y Paul manejaban un taxi para mantenerse y Gene trabajaba en las oficinas de una revista. Con ese demo y una determinación insaciable, Kiss pronto encontró a su manager, Bill Aucoin, quien logró asegurarles su primer contrato discográfico con la recién fundada disquera Casablanca Records. Durante la grabación de su álbum debut, el cual fue producido por Kenny Kerner y Richie Wise, Ace estaba lleno de nervios e inseguridades, cuestionándose si realmente era digno de participar en un proyecto que quedaría inmortalizado en un disco. Cuando el álbum homónimo finalmente salió a la venta, Ace tuvo una experiencia surreal al visitar la tienda donde solía comprar vinilos y ver su rostro en una producción oficial. El momento fue aún más emocionante cuando llegó a casa. Puso el álbum en el tocadiscos y escuchó el trabajo al que había dedicado tantos meses de esfuerzo. Sin embargo, en retrospectiva, Ace sentía que el demo tenía una esencia que el álbum no logró capturar del todo. Ace incrementaba cada vez más su consumo de alcohol, utilizándolo para mantener a raya los nervios. Sin embargo, esto lo incapacitaba para ciertas tareas, como cargar su equipo al final de los shows, ya que a menudo terminaba tambaleándose o incluso desmayado. Aunque el alcohol le ayudaba a desenvolverse en situaciones sociales y sobre el escenario, en lo musical no marcaba ninguna diferencia. A pesar de todo lo que bebiera, Ace era incapaz de cantar debido a los nervios. No se consideraba a la altura de Gene, Paul o incluso Peter en ese aspecto. Ace componía canciones, pero solía cederlas para que otros las interpretaran. De esta manera, contribuyó con grandes clásicos como Cold Gin, Parasite, Strange Ways, Coming Home, Getaway y Rock Bottom, que formaron parte del primer álbum de la banda, así como de Hotter Than Hell y Dressed to Kill. Sin embargo, el éxito masivo no llegó hasta el lanzamiento de Alive, un álbum doble en vivo que capturó la energía de Kiss en el escenario. Para alegría de Ace, este disco fue producido por Eddie Kramer. El impacto de Alive puede describirse con una sola palabra: locura. Millones de personas se enamoraron del álbum, pudiendo sentir la magia de los 4 personajes en acción, desde la comodidad de su casa. Los solos de Ace en particular cautivaron a muchos, convirtiéndose en una fuente de inspiración para quienes soñaban con tomar una guitarra y transformarse en un personaje como él.
A partir de Alive, Kiss se convirtió en un fenómeno mundial. Con la fama llegó el dinero, y con él, los excesos. Para Ace y Peter, esto significó indulgirse en lujos y fiestas interminables. Lamentablemente, estos hábitos comenzaron a afectar su compromiso con la banda, iniciando durante la creación de su siguiente álbum, Destroyer. Para este proyecto contrataron al productor Bob Ezrin, conocido por su trabajo impecable con artistas como Alice Cooper. Bob era un profesional con formación académica y un enfoque meticuloso, algo muy distinto al estilo autodidacta de los miembros de Kiss, quienes habían aprendido a tocar por su cuenta sin estudios formales. Se avecinaba un proceso de trabajo disciplinado y exigente. Durante las sesiones, Bob adoptó un rol casi de maestro frente a sus alumnos, presionando a la banda tanto en la composición como en la ejecución. Esto, en particular, no le agradó nada a Ace. Para él, la música era un acto de libertad creativa. Cuanto más libre se sentía, mejor fluía su inspiración. Sin embargo, bajo la dirección de Bob, la presión por seguir un estilo específico era constante. Peor aún, Bob no dudaba en amenazar con traer a otros músicos si alguien no cumplía con las expectativas. La relación entre Ace y Bob se tensó aún más cuando Ace notó que el productor tenía problemas con el uso de narcóticos. Esto generó un fuerte sentimiento de injusticia, ya que Gene y Paul solían criticar los excesos de Ace, pero permitían que Bob hiciera lo que quisiera. Ace, sintiéndose sin apoyo alguno, optó en muchas ocasiones por evadir el estrés dedicándose a las fiestas. Como resultado, Bob trajo a su guitarrista de confianza, Dick Wagner, para suplir a Ace en varias canciones del álbum, como Sweet Pain, Flaming Youth, Beth y Great Expectations. Lo que más enfureció a Ace fue que nadie le informó de estos cambios. Solo se enteró cuando el álbum fue lanzado, lo que marcó el inicio de una brecha entre Ace y Kiss. A pesar de vivir la vida de un rockstar, con decenas de mujeres siempre a su disposición, en 1976, Ace decidió casarse con su pareja Janet, con quien ya llevaba 6 años de relación. Durante la boda, Kiss ofreció un set especial para los invitados, tocando sin maquillaje, algo inusual para la banda. Tras la intensa y agotadora experiencia de grabar Destroyer, ni siquiera Gene ni Paul estaban dispuestos a someterse nuevamente a un régimen estricto con alguien como Bob Ezrin para su siguiente álbum. En su lugar, optaron por traer de regreso a Eddie Kramer para la grabación de Rock and Roll Over, un álbum en el que buscaban regresar a la esencia de Kiss, dejando atrás los giros experimentales. Para Ace, trabajar nuevamente con Kramer fue un verdadero alivio. Disfrutó la experiencia creativa libre de presiones y sobre todo la tranquilidad de saber que no habría amenazas ni sorpresas relacionadas con su reemplazo. Durante la gira de Rock and Roll Over, Kiss cumplió un sueño. Se presentó por primera vez en el icónico Madison Square Garden. Este evento fue profundamente simbólico para todos los miembros de la banda, ya que representaba tocar en el recinto más importante de su ciudad natal. Para Ace, el momento fue aún más especial. Tuvo la oportunidad de llevar a toda su familia, ofreciéndoles el mejor trato posible, limusina incluida. Aunque su familia no entendía del todo la música ni el concepto de Kiss, fueron testigos de algo asombroso. Miles de personas adorando a Ace, maquillándose como él y coreando su nombre. En ese instante, quedó claro que la oveja negra de la familia había tenido razón al dejar todo atrás para perseguir su sueño. Había llegado al lugar donde siempre soñó estar, con el respaldo de quienes más lo amaban y el fervor de una multitud que lo consideraba un héroe. Lamentablemente, en la presentación en Lakeland, Florida, el 12 de diciembre de 1976, Ace Frehley estuvo a punto de morir al sufrir una descarga eléctrica debido a una falla en el escenario. Milagrosamente, logró levantarse tras unos minutos, con solo un fuerte dolor de cabeza y molestias menores en las manos. Este incidente llevó a la banda a buscar opciones inalámbricas para sus equipos, una innovación en aquel entonces. Además, inspiró a varias personas a sugerirle a Ace que escribiera una canción basada en lo sucedido. Tras reflexionar, Ace decidió hacerlo, pero optó por no centrarse en el aspecto de estar al borde de la muerte. En su lugar, escribió una canción que mezclaba referencias a la electricidad con el deseo de estar con una chica. La canción fue propuesta para el siguiente álbum de la banda, Love Gone, nuevamente bajo la producción de Eddie Kramer. En esta ocasión, en lugar de ceder el tema para que otro lo interpretara, Ace fue alentado a dar el paso y cantar por primera vez. Tras mucha reflexión, finalmente aceptó, contando con el apoyo incondicional de Eddie Kramer, quien lo guió en este nuevo desafío. De este esfuerzo surgió su tema icónico, Shock Me. Love Gone tuvo un excelente desempeño en las listas de popularidad, y Shock Me rápidamente se convirtió en uno de los temas más queridos por la Kiss Army. Después del lanzamiento de estos discos, era lógico e incluso esperado que Kiss lanzara otro álbum en vivo. Así nació Alive 2, producido nuevamente por Eddie Kramer. Este álbum doble incluyó una peculiaridad, la incorporación de temas inéditos como complemento. Entre ellos destacó Rocket Ride, la segunda canción en la que Ace asumió las vocales, mostrando poco a poco más confianza en esta faceta artística. Los conflictos de Ace con Gene y Paul continuaron aumentando, y finalmente, en los temas originales del álbum, fue reemplazado por Bob Kulick, tocando únicamente en la canción de su autoría. Con el lanzamiento de Love Gone y Alive 2,
Kiss cerró su segunda trilogía de álbumes clásicos, marcando, aún sin saberlo, el final de la era original de la banda. Para Ace en 1977, su relación con Kiss siempre fue una mezcla de amor y odio. Por un lado, amaba haber alcanzado el sueño de cualquier músico: fama, fortuna y el reconocimiento de millones. Sin embargo, le resultaba frustrante que la prensa se enfocara más en criticar el espectáculo que en valorar la música. Lo que más le incomodaba era el rumbo comercial que había tomado la banda. Ver cómo el público de sus conciertos incluía a una gran cantidad de niños y cómo se vendían toneladas de mercancía con la imagen de Kiss le parecía ridículo. Para él, el rock and roll representaba rebeldía y un aire de peligro, no un espectáculo familiar comparable a un circo. Cada gira y cada nueva implementación en los shows le parecían demasiado coreografiadas, restándole la espontaneidad que Ace valoraba tanto en la música en vivo. La dirección que estaba tomando Kiss dejó de llenarlo de satisfacción, alejándolo cada vez más del espíritu que lo llevó a perseguir su sueño. Además, el contrato que Kiss mantenía con Casablanca los dejaba con muy pocos momentos de respiro, otorgándoles escaso tiempo para trabajar entre álbumes. Este ritmo implacable resultaba especialmente agobiante para Ace, quien sentía una presión constante bajo estas condiciones. Gene Simmons, por su parte, lo alentaba a escribir de forma regular, compartiendo su propia práctica como músico. Componía una canción nueva cada día, asegurándose de tener siempre material listo para cuando fuera necesario entrar al estudio. Sin embargo, este enfoque no funcionaba para Ace. Él necesitaba tiempo para despejarse y encontrar inspiración, dejando que las ideas fluyeran de manera natural. Bajo el exigente calendario de Kiss, este proceso creativo se le hacía extremadamente complicado. Tomando en cuenta todo esto, Ace tomó una decisión difícil, pero necesaria. Comunicó a sus compañeros su intención de dejar Kiss. Para aliviar la tensión y encontrar una solución que les permitiera respirar, acordaron que cada miembro se apartaría momentáneamente para trabajar en un álbum en solitario. Esta decisión también respondía a una estrategia financiera por parte del equipo administrativo de Kiss, diseñada para maximizar tanto el tiempo como los ingresos. El contrato que la banda mantenía con Casablanca Records los obligaba a entregar música nueva periódicamente. Sin embargo, dicho contrato incluía una cláusula que permitía a cualquier miembro grabar en solitario bajo el mismo acuerdo, contabilizando estas producciones como medios álbumes. Esto significaba que si un integrante lanzaba 2 discos solistas, estos se consideraban como un solo álbum para efectos del contrato. De manera estratégica, al publicar los 4 álbumes solistas de los integrantes simultáneamente, el balance contractual equivaldría a que Kiss hubiera entregado 2 álbumes completos. Esto no solo les daba margen de tiempo, sino que también aseguraba un importante beneficio económico. Este movimiento no solo les dio un respiro, sino que permitió explorar sus propios estilos e identidades musicales de manera individual. Mientras tanto, y en un intento por reforzar su imagen comercial, Kiss decidió incursionar en el cine con la película Kiss Meets the Phantom of the Park. Sin embargo, Ace fue prácticamente relegado a un papel menor, con apenas unas pocas líneas de diálogo. Para su desconcierto y frustración, su personaje fue reducido a una especie de broma constante, limitada a repetir la palabra. Para Ace, esto era incomprensible. No podía concebir cómo alguien creería que Kiss tenía habilidades para actuar. Ace comenzó de inmediato a sacar canciones que habían sido rechazadas en álbumes anteriores y a escribir nuevas composiciones con temas que Kiss generalmente evitaba tocar, como el uso de alcohol y drogas. Además, quiso experimentar con cambios de ritmo y, por supuesto, lucir con brillantes solos de guitarra. Para la producción, Ace eligió a Eddie Kramer, su productor de confianza, convencido de que sería la persona indicada para sacar lo mejor de él en este proyecto. Durante la reunión en la que se discutió la idea de los discos solistas, Gene y Paul se acercaron a Ace para desearle suerte, ofreciéndole incluso su ayuda si no podía completar su álbum. Aunque esto podría haber sido un gesto de buena fe, Ace lo interpretó como una actitud condescendiente, como si ellos no creyeran que él fuera capaz de hacer el trabajo por sí mismo. Curiosamente, un amigo de Ace llamado Larry Russell fue a audicionar para una banda llamada Siren, cuya batería estaba a cargo de un músico llamado Anton Fig. Anton era un músico en toda la extensión de la palabra, con una sólida formación en su instrumento y un diploma que respaldaba su conocimiento. Aunque estaba familiarizado con el nombre de Kiss, no conocía su música. Los percibía principalmente como un producto comercial y apenas tenía información sobre la banda. Tras quedar impresionado por el estilo de Anton, Larry le comentó sobre el puesto vacante en el nuevo álbum de Ace, sugiriendo que podría ser una buena opción. En un giro del destino, el mismo Eddie Kramer, también conocedor de Anton Fig, le sugirió a Ace que lo contactara, ya que él mismo estaba interesado en producir a Siren. El día que Ace y Anton se conocieron, no hablaron mucho.
Incluso Anton le preguntó a Ace si él era la guitarra rítmica de Kiss. Luego fueron directamente a tocar. Ace quedó fascinado con el estilo de Anton y prácticamente de inmediato lo invitó a participar en sus demos y enseguida en su álbum. Juntos con Eddie Kramer se dirigieron a la mansión Colgate en Connecticut, donde grabaron las pistas base de todas las canciones. Por cierto, esa mansión decían que estaba embrujada. A los involucrados incluso les daba miedo quedarse. Fuera del entorno de un estudio convencional, disfrutaron de la libertad de experimentar con el sonido. Eddie buscaba emular el sonido que logró al grabar a Led Zeppelin en la casa de Mick Jagger en Inglaterra para los álbumes Houses of the Holy y Physical Graffiti. Configuraron habitaciones con diversas combinaciones de amplificadores y micrófonos, dispuestos estratégicamente para capturar las guitarras y la batería en múltiples estilos. En el caso de la batería, jugaron con la acústica moviéndola a diferentes ubicaciones, lo que permitió que un kit modesto, magistralmente ejecutado por el talentoso Anton Fig, lograra un sonido espectacular en la grabación. Ace estuvo profundamente involucrado en todo el proceso de grabación. Por ello también obtuvo crédito como productor. Al finalizar las grabaciones base, el equipo se trasladó con una pila enorme de cintas al Plaza Sound, un estudio emergente en Nueva York que ya comenzaba a destacar con producciones de bandas como Blondie y The Ramones. Originalmente fue construido por la NBC en los años 30 para transmisiones de radio en vivo de la Toscanini Orchestra. El estudio ofrecía una acústica excepcional, perfecta para capturar cada detalle. En este lugar grabaron el resto del álbum como bajo, solos y voces. El disco incluyó varias técnicas de producción innovadoras para la época, como un solo de guitarra en sentido inverso en Speeding Back to My Baby, un desafío técnico que añadiría un toque único al tema y un claro homenaje a Jimi Hendrix como lo hizo en Castles Made of Sand. Ace demostró un conocimiento profundo y meticuloso de su instrumento durante la grabación del álbum, utilizando su extensa colección de guitarras y amplificadores. Impresionó a todos en el estudio al elegir con precisión qué conjunto de guitarra y amplificador emplear para cada sección de las canciones, mostrando un talento y una sensibilidad musical que pocos logran alcanzar. Un elemento clave para un guitarrista del calibre de Ace son los efectos, y él aportó al álbum una impresionante colección de pedales. Sin embargo, hubo uno que destacó por su impacto único: la ARP Avatar, una consola innovadora y compleja para su época que ofrecía una amplia variedad de efectos. Este dispositivo fue fundamental para crear esos momentos en el álbum donde parece que un sintetizador entra en escena, cuando en realidad es la misma guitarra de Ace procesada a través de la ARP Avatar, añadiendo un toque distintivo a su sonido. Ace grababa múltiples solos para cada canción, explorando diferentes ideas y enfoques. Más tarde, Eddie Kramer y Rob Freeman se encargaban de ensamblar el solo final, seleccionando las partes que mejor se ajustaban a las fortalezas y necesidades de cada tema. Esta técnica, común tanto entonces como ahora, permitió llegar a la versión definitiva de cada corte, pero hay que hacer una mención especial a la parte vocal del álbum. Ace se enfrentaba a una profunda inseguridad al momento de cantar. No se sentía capaz, especialmente bajo la sombra de Gene, Paul y Peter. Sin embargo, cuando lo empujaron a intentarlo, Eddie Kramer se aseguró de crear un ambiente que le brindara la confianza necesaria. Durante la grabación de Shock Me para Love Gone, Eddie apagó todas las luces del estudio y pidió a Ace que cantara recostado en el suelo, logrando que se sintiera más relajado. Un empujón líquido también ayudó a calmar los nervios. Así Ace no solo grabó Shock Me, sino también Rocket Ride. Cuando llegó el momento de trabajar en su álbum solista, Ace, a pesar de la experiencia adquirida en el estudio y sobre el escenario, todavía dudaba de su capacidad para asumir por completo las voces del proyecto. Incluso consideró la idea de invitar a otros cantantes para algunos temas. Ya en el Plaza Sound se recreó el entorno que lo hacía sentir cómodo. Colocaron una alfombra, le llevaron botellas de cerveza y champán, y Ace se recostó en el suelo con una botella en una mano y la letra de la canción en la otra. Con el paso de las sesiones y a medida que ganaba confianza, finalmente pudo cantar de pie y con las luces encendidas, superando su temor y consolidándose como un artista completo. En algunas ocasiones fue necesario regrabar ciertos pasajes para perfeccionar los temas. Ace Frehley asumió la tarea de grabar el bajo en la mayoría de los temas, sorprendiendo a todos en el estudio con su habilidad en el instrumento. Sin embargo, en Ozone, I'm in Need of Love y Wiped Out se decidió contar con el músico de sesión Will Lee. Esta decisión, tomada de común acuerdo entre Ace y Eddie Kramer, buscaba aprovechar el toque profesional de Lee para añadir un matiz especial a las líneas de bajo que Ace ya había grabado. En cuanto a la batería, prácticamente todos los temas fueron ejecutados por Anton Fig, pero en Fractured Mirror este instrumento estuvo a cargo de Carl Talarico, un amigo cercano de Ace. Carl participó porque este tema fue grabado antes de que Anton se uniera al equipo. Fuera de estas excepciones, la instrumentación fue realizada en su totalidad por Ace Frehley. El álbum contiene también el apoyo vocal de Susan Collins y David Lasley, quienes participaron en Speeding Back to My Baby, What's on Your Mind y New York Groove.
Irónicamente, y contrario a lo que Gene y Paul imaginaron sobre la supuesta necesidad de apoyo que tendría Ace en su proyecto, su álbum solista fue, de los 4, el que menos personal requirió para completarse. Con solo 2 personas como base y apenas 4 colaboradores adicionales para tareas puntuales en unos pocos temas, Ace demostró su capacidad para llevar adelante el proyecto de forma independiente. La mezcla del álbum fue un proceso totalmente artesanal, en línea con los estándares de la época. Aunque ya empezaban a surgir sistemas básicos de automatización en la masterización, el Plaza Sound no disponía de esa tecnología. Por ello, Rob Freeman y Eddie Kramer se encargaron de cortar y empalmar manualmente largas cintas de grabación, dedicándose con gran precisión a ensamblar la mejor versión de cada canción. Rip It Out, la canción que abre el álbum, incluye un solo de batería que Anton Fig dobló en el Plaza Sound sobre el original grabado en la mansión, para aportar un toque distintivo a la pieza. Curiosamente, esta canción tiene sus orígenes en una de las bandas en las que Ace participó antes de unirse a Kiss, llamada Magic People. Por ello, Ace comparte los créditos como coautores con Larry y Sue Kelly, antiguos compañeros de la banda. Hablando de la canción Speeding Back to My Baby, si prestamos atención al final, se pueden escuchar efectos de sonido de un automóvil. Ace y Eddie fueron muy específicos al respecto de lo que querían, solicitando a un tercero una grabación que incluyera exclusivamente el sonido de un Ferrari. Ambos rechazaron cualquier otra opción, insistiendo en que debía ser el modelo en particular que solicitaron. Afortunadamente lograron su objetivo, y aunque el detalle puede pasar desapercibido para muchos, aquellos con un oído muy agudo y amor por los Ferraris reconocerán el icónico sonido al escucharlo. En este tema figura también como coautora la esposa de Ace, Janet. Pero sin lugar a dudas, hay 2 temas que destacan en el álbum solista de Ace. Primero, Fractured Mirror, un tema hipnótico y cautivador, con una mezcla de sonidos exquisita que transporta a quien lo escucha a una galaxia lejana. En esta pieza se utilizó, como se mencionó anteriormente, la ARP Avatar, para imitar el sonido de sintetizadores. Pero lo más fascinante es cómo se logró la resonancia envolvente de la guitarra. Ace empleó una guitarra Gibson de doble mástil, un instrumento peculiar que combina un brazo de mandolina con uno de guitarra. Para crear el efecto, Ace ajustó un amplificador Marshall a nivel 10 y se posicionó a una distancia precisa para evitar realimentación. Luego, tocó la figura rítmica en un mástil mientras las pastillas del otro permanecían activadas. Este mástil adicional estaba afinado en la tonalidad abierta de la canción, lo que generó un timbre cristalino, brillante y casi similar al sonido de una campana, aportando al tema su distintiva atmósfera. Hoy en día, con la tecnología actual, lograr este efecto sería relativamente sencillo utilizando herramientas de postproducción en una computadora. Sin embargo, el ingenio de Ace para crear este sonido de forma prácticamente artesanal resalta aún más, haciendo que esta pieza se valore como un momento clave en su carrera solista. Y ahora, la joya de la corona. En 1974, cuando Kiss comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo del rock, tuvieron la oportunidad de abrir 2 conciertos para la exitosa banda británica Argent. Esta agrupación destacaba por el virtuosismo de su cantante y multiinstrumentista, quien también era responsable de gran parte de las composiciones del grupo. Su nombre, Ross Ballard. En aquel momento, Argent gozaba de gran popularidad, siendo aclamados tanto por la crítica como por el público. Venían de una gira que seguía al éxito de su tema God Gave Rock and Roll to You, grabado en los legendarios estudios Abbey Road. Poco después de compartir escenario con Kiss, Ross Ballard decidió abandonar Argent en busca de nuevas oportunidades. En 1975 comenzó a producir el segundo álbum solista de Roger Daltrey, vocalista de The Who. Aunque las grabaciones del disco se realizaron en Londres, Ballard optó por masterizarlo en Nueva York. Fue durante ese vuelo hacia la Gran Manzana cuando surgió una chispa creativa. Al mirar por la ventana del avión, le vino a la mente la frase "Back in the New York Groove". Reconoció de inmediato el potencial de esas palabras, aunque en ese momento quedó como una idea pendiente. Meses más tarde, conoció a la joven banda Hello y la inspiración tomó forma. En el estudio de grabación, Ballard desarrolló la canción prácticamente en el momento, buscando un ritmo al estilo de Bo Diddley. Incluso pidió a los integrantes de Hello que marcaran el compás golpeando con sus zapatos sobre una tabla. La música, la letra y la melodía fluyeron de manera natural, y así nació New York Groove.
el tema se convirtió en un éxito en el Reino Unido en 1975, alcanzando el top 10 de las listas de popularidad. Sin embargo, para Hello fue uno de los pocos éxitos de su carrera, ya que la banda eventualmente desapareció del panorama musical. 3 años después, en 1978, New York Groove llegó a las manos de Eddie Kramer y Ace Frehley, quienes decidieron incluirla como un cover en el álbum solista de Ace. Al escuchar el demo de Ross Ballard, ambos quedaron convencidos de que la canción tenía el potencial de superar el éxito original de Hello. La primera grabación del tema se realizó, al igual que el resto del álbum, en la atmósfera imponente de la mansión Colgate. Sin embargo, no quedaron satisfechos con el resultado, por lo que volvieron a grabarla en los estudios Plaza Sound. Aún así, esa segunda versión tampoco los convenció, lo que los llevó a hacer ajustes y grabarla una tercera vez, la definitiva. El distintivo sonido de guitarra al inicio de la canción se logró gracias a una Talkbox, uno de los gadgets electrónicos de Ace. Esta herramienta, que más tarde se popularizaría con temas como Living on a Prayer de Bon Jovi, presentó un reto para Ace, ya que le resultaba difícil manipularla con la boca mientras tocaba la guitarra. Para solucionar esto, su amigo Bobby McAdams se encargó de operar el dispositivo mientras Ace tocaba. El esfuerzo dio frutos. New York Groove se convirtió en un éxito inesperado, no solo para Ace, sino para toda la familia Kiss. Aunque Gene Simmons y Paul Stanley confiaban en que sus propios álbumes solistas destacarían, fue el de Ace el que arrasó en ventas, convirtiéndose en el más vendido de los 4 y el que más tiempo se mantuvo en las listas de popularidad. New York Groove, en particular, fue adoptada de inmediato como una canción memorable, alcanzando altas rotaciones en la radio y consolidándose como uno de los momentos más brillantes en la carrera solista de Ace Frehley. Su álbum solista cumplió con el propósito de explotar al máximo su potencial creativo, pero su impacto tomó un rumbo completamente distinto al esperado. El proyecto de los álbumes solistas de Kiss había sido concebido como una forma de que cada miembro pudiera tomarse un respiro de las tensiones internas y regresar a la banda con una actitud renovada. Sin embargo, lo que realmente logró fue avivar las rencillas y darle a Ace la claridad mental necesaria para preparar su primer adiós a Kiss. Para Ace, este proyecto representó la confirmación de que no necesitaba a nadie más para crear un álbum icónico. Su trabajo solista no solo destacó entre los de sus compañeros, sino que se consolidó como una obra maestra que quedó inmortalizada en la historia del rock. Cuando llegó el momento de reunirse y regresar al estudio, cada integrante presentó sus canciones sin haber colaborado entre sí. Ace, consolidado como el gran triunfador de los álbumes solistas, sorprendió al presentar más temas de lo habitual y consiguió que le dieran un mayor protagonismo en el nuevo proyecto. Curiosamente, para este álbum se eligió como productor a Vinnie Poncia, quien había trabajado previamente en el álbum solista de Peter Criss. Sin embargo, Peter enfrentaba serias limitaciones tras un accidente automovilístico que afectó su rendimiento como baterista, lo que llevó a la banda a tomar la decisión de recurrir a un músico externo para la mayoría de las grabaciones de batería. En ese momento, la banda Spider estaba bajo la representación de Bill Aucoin, una conexión que se dio, por supuesto, gracias a Ace. Esta relación resultó clave para que Anton Fig, baterista de Spider, fuera invitado a colaborar como baterista fantasma en Dynasty. Anton se encargó de grabar prácticamente todas las pistas de batería del álbum, con la única excepción de Dirty Living. Curiosamente, a Anton Fig se le permitió trabajar con total libertad creativa cuando fue llamado para grabar las pistas de batería, sin ninguna indicación de imitar el estilo de Peter Criss. Esto contrastaba notablemente con la situación de Bob Kulick, quien, al ser requerido como guitarrista de sesión para cubrir a Ace en grabaciones anteriores, era estrictamente supervisado para asegurarse de que replicara el estilo característico de Ace, logrando que su trabajo pasara desapercibido para los oyentes. La diferencia en el trato reflejaba no solo el enfoque distinto hacia cada músico, sino también las prioridades de la banda en términos de mantener su identidad sonora. Para Kiss parecía más importante preservar la esencia de Ace en las guitarras que la de Peter en la batería, marcando un curioso doble estándar en la forma en que gestionaban sus músicos de apoyo. El uso de músicos de sesión ya se había dado en trabajos previos de Kiss, pero en Dynasty este recurso se utilizó de manera más evidente. Gene, por ejemplo, apenas participó en la grabación del bajo en el álbum, dejando que Paul y Ace asumieran esa responsabilidad en sus respectivas canciones. Incluso Paul llegó a tomar la guitarra líder en Sure Know Something, relegando a Ace en este tema. En el aspecto musical, Ace aportó 3 temas al álbum: Hard Times, Save Your Love y un cover de 2000 Man de The Rolling Stones. Esta última elección resultó acertada, considerando que los covers realizados por Ace solían ser cuidadosamente trabajados y lograban una excelente recepción por parte del público. Dynasty fue un éxito comercial agridulce. Por un lado, el sencillo I Was Made for Loving You conquistó las listas de popularidad a nivel mundial, pero al mismo tiempo, la credibilidad de la banda entre sus seguidores más leales comenzó a deteriorarse.
La gira que acompañó al álbum no contribuyó a mejorar el ánimo de Ace. Con escenarios y vestuarios aún más elaborados, las tensiones internas seguían creciendo. En octubre de 1979, Kiss dejó ver públicamente la marcada división entre sus integrantes durante una entrevista en el programa Tomorrow de Tom Snyder. Ace, nervioso antes de salir al aire, mezcló bebidas que no solía consumir, lo que resultó en una aparición sin filtros. Durante la entrevista, Ace se robó el show con una lluvia de bromas y comentarios irreverentes que desconcertaron a Gene Simmons y Paul Stanley, quienes intentaban desesperadamente mantener un tono serio y profesional. Para Ace, intentar proyectar una imagen de músicos serios mientras estaban vestidos con trajes tan llamativos y teatrales le parecía absurdo. Su actitud desinhibida fue una clara muestra de su creciente desconexión con la banda. En ese momento, ya nada parecía importarle. Lo único positivo para Ace durante la gira Dynasty fue la incorporación de elementos únicos en sus presentaciones, como los cohetes que lanzaba desde su guitarra y la guitarra luminosa, dos recursos que se convirtieron en sellos distintivos de sus shows en vivo. Para la siguiente producción en estudio, Unmasked, la fórmula se mantuvo casi intacta. Vinnie Poncia nuevamente en la producción, Anton Fig en la batería, Ace y Paul alternando en el bajo para la mayoría de sus composiciones y Paul asumiendo la guitarra líder en sus temas. Sin embargo, este álbum marcó un cambio significativo con la ausencia total de Peter Criss, quien finalmente abandonó la banda. Ace contribuyó al disco con 3 canciones: Torpedo Girl, Two Sides of the Coin y Talk to Me. Aunque el álbum no tuvo gran impacto en Estados Unidos, Talk to Me destacó como un éxito en el extranjero, alcanzando posiciones altas en las listas de popularidad. A pesar de su buena relación personal con Peter, Ace estuvo de acuerdo con su salida de la banda. En lo musical, Peter se había convertido en un obstáculo, especialmente al empezar a fallar en sus presentaciones, lo que no solo afectaba su desempeño individual, sino también la imagen de toda la banda. Esto llegó a irritar profundamente a Ace, quien entendió que era el momento de dar un paso adelante sin su compañero. Cuando llegó el momento de considerar un reemplazo permanente en la batería, se habló con Anton Fig sobre unirse a Kiss. Sin embargo, Anton prefirió seguir apostando por su banda Spider, que ya comenzaba a ganar notoriedad con una canción en las listas de popularidad. Además, Gene y Paul no estaban convencidos de incluir a un amigo cercano de Ace en la alineación, por temor a posibles conflictos o falta de control sobre la dinámica interna. Así, finalmente eligieron a Eric Carr, un baterista a sueldo que ofrecía más estabilidad y cuyo ingreso marcó una nueva etapa para Kiss. La salida definitiva de Ace de Kiss se dio tras el profundo descontento que le generó el álbum conceptual Music from the Elder. La banda decidió traer de regreso a Bob Ezrin como productor, lo que para Ace implicaba revivir la presión que sintió durante la grabación de Destroyer. Para empeorar las cosas, se tomó la controvertida decisión de que el álbum tuviera un enfoque conceptual, algo completamente alejado del estilo característico de Kiss. Con la partida de Peter Criss, Ace se encontró aún más aislado en las decisiones creativas, sin la capacidad de influir significativamente en la dirección de la banda. Además, el comportamiento de Bob Ezrin, quien atravesaba serios problemas relacionados con el abuso de narcóticos, complicó aún más la situación, afectando su juicio y las decisiones en el proceso de producción. Ace optó por grabar sus contribuciones desde su propio estudio casero, Ace in the Hole Studios, mientras Kiss le enviaba cintas con las bases instrumentales. Sin embargo, la mayoría de sus propuestas de solos de guitarra eran rechazadas o editadas al mínimo, lo que aumentó su frustración. A pesar de esto, Ace logró incluir 2 canciones en el álbum: Dark Light, originalmente titulada Don't Run, y Escape from the Island, una colaboración espontánea creada junto a Bob Ezrin y Eric Carr mientras trabajaban en el estudio de Bob. Además, Ace y Eric colaboraron en varios demos, entre ellos Heaven, una pieza destacada por incluir un brillante solo de batería de Eric, aunque en ese momento no se le agregó una letra. El lanzamiento de The Elder resultó ser un desastre tanto comercial como crítico. El disco fue rechazado por los fanáticos de Kiss y por la prensa especializada, marcando uno de los momentos más bajos en la carrera de la banda. La situación llegó al punto en que Kiss se limitó a promocionar el álbum únicamente en algunas apariciones televisivas. Incluso se llegaron a presentar como trío, sin Ace, quien ya había perdido todo interés en el proyecto. En marzo de 1982, Ace renunció definitivamente a Kiss, marcando el comienzo del fin de su primera etapa con la banda. Para cuando el grupo inició la producción de Killers en mayo y Creatures of the Night en julio de ese año, Ace ya no estaba presente, ni emocional ni musicalmente. Gene Simmons y Paul Stanley eran conscientes de su descontento. Paul incluso intentó acercarse a Ace, visitándolo en su casa y llevándolo de compras en un esfuerzo por convencerlo de quedarse. Por su parte, Gene sugirió que Ace podría continuar con su carrera solista mientras seguía siendo miembro de Kiss, pero ninguna de estas estrategias logró cambiar su decisión. En abril de 1982, Ace sufrió un grave accidente automovilístico debido a su abuso constante de sustancias, una peligrosa escapatoria frente a su creciente insatisfacción en la banda.
Ace entendió que, si continuaba bajo esas condiciones, estaba arriesgando su vida. Killers y Creatures of the Night no cuentan con ninguna composición ni nota grabada por Ace. Sin embargo, al escuchar los álbumes terminados, lamentó que esa dirección musical no se hubiera tomado en The Elder, pues quizá esto lo habría convencido de quedarse. A pesar de haber renunciado, Ace aún formaba parte de la sociedad con Gene, Paul y Peter, lo que le otorgaba beneficios económicos por todo lo que Kiss generaba. Sin embargo, esta misma sociedad significaba que, si lanzaba material como solista, las ganancias se repartirían también entre sus ex compañeros, cosa que no le interesaba. Esto lo llevó a entrar en negociaciones legales para deslindarse de ese acuerdo, un proceso que se extendió hasta marzo de 1983. Durante este tiempo, Ace decidió no componer ni realizar ningún movimiento musical, cuidándose de que sus nuevas creaciones no quedaran ligadas a Kiss de ninguna manera. Durante este tiempo, Ace tuvo que aparecer en las portadas de Killers y Creatures of the Night, además de participar en promociones como entrevistas, videos musicales y presentaciones en televisión. A pesar de la situación, Ace asumió su papel, y Gene y Paul manejaron todo de manera civilizada. Para calmar a los fans, la banda afirmó que su ausencia sería temporal, que se debía a su recuperación del accidente y que eventualmente regresaría a grabar y hacer giras. Por supuesto, esto nunca sucedió. La gira europea promocional fue su última contribución con Kiss antes de su salida oficial en diciembre de 1982, cerrando así un capítulo crucial y agridulce en la historia de la banda. En 1978, mientras Ace buscaba estudios para grabar su álbum solista, visitó los North Lake Sound Studios. Aunque decidió no grabar allí, de esa visita surgió una gran amistad con el dueño, el productor conocido como Crazy Joe Renda. Compartían un gusto por las fiestas, lo que los llevó a congeniar de inmediato. Durante una de sus visitas a este estudio, Ace conoció al bajista John Regan, quien trabajaba con Crazy Joe en algunos proyectos en busca de oportunidades. Como una simple broma a manera de pasar el tiempo, Crazy Joe y John comenzaron a grabar canciones que consideraban tontas, sin intención de publicarlas ni de que fueran escuchadas por un público mayor. Supuestamente, Ace y su amigo Bobby McAdams contaba historias en el estudio sobre haber conocido en sus inicios en el Bronx a alguien llamado Eugene, que según ellos era un ñoño que provocaba burlas constantes. Desde aquel entonces, Ace asociaba el nombre Eugene con alguien torpe o ridículo, apodo que utilizaba para cualquier persona que cumpliera con esas características. Años más tarde, al escuchar una de las pistas grabadas por Crazy Joe, Ace tuvo una chispa de inspiración y dio vida al tema Eugene. My name is Eugene. Una vez dicho eso, es realmente difícil no asociar el tema con el primer Eugene que viene a la memoria cuando estamos hablando de Ace, y más bien pareciera que esta pequeña historia fue hecha para cubrirse las espaldas en caso de hacer enojar al demonio de Kiss. Hey, what's happening? Hey, 2 ginger ales for my girls. Eugene. La canción fue grabada con Ace Frehley haciendo la interpretación vocal. Por diversión, se grabó un video en el que Crazy Joe interpretaba al personaje de Eugene acompañado de Bobby McAdams, quien hacía 2 papeles, un hombre y una mujer, Janet McAdams, la cantante Cat McCord y el propio John Regan, entre otros. El video muestra a Eugene entrando a un bar, recorriéndolo mientras juzga a los asistentes, intenta conquistar mujeres con propuestas inusuales y genera situaciones cómicas. Hey, I don't know if you care, but the doctor said, you know, I ain't gonna make it much longer. You know what I mean? You know. Una escena en particular destaca. Eugene se encuentra frente a una máquina de pinball de Kiss, haciendo muecas justo frente a la ilustración de Gene Simmons, lo que deja aún más dudas, o más bien las despeja sobre la verdadera inspiración del personaje. I know you want to party tonight. I got an idea. Why don't you say we go down to Louis Pizza?
El tema tuvo cierta relevancia en la radio gracias a las conexiones de Crazy Joe, lo que aumentó el interés del público, pero no estaba disponible en ningún medio. En 1980, Casablanca firmó a Crazy Joe y las grabaciones realizadas junto a John Regan fueron lanzadas en un álbum bajo el nombre Crazy Joe and the Variable Speed Band. Aunque el álbum contenía el tema Eugene y generó cierta expectativa, el interés público ya se había desvanecido y el proyecto pasó desapercibido comercialmente. Sin embargo, se convirtió en un éxito underground, marcando el primer crédito musical de Ace Frehley fuera de Kiss. I stick my hands in fans for fun. Tras su salida de Kiss, Ace tuvo cierta conexión con sus ex compañeros de banda. Gene Simmons lo invitó a colaborar como guitarrista líder en el álbum solista de Wendy O. Williams, vocalista de The Plasmatics. Esta banda había compartido escenario con Kiss durante la gira del 10º aniversario en soporte de Creatures of the Night. Ace contribuyó con la guitarra líder en el tema Bump and Grind, un gesto que mostraba que, en aquel momento, a pesar de todo, la relación entre los integrantes originales de Kiss era cordial. Entonces, Ace comenzó a trabajar en un nuevo proyecto musical. Su amistad con el bajista John Regan cobró mayor fuerza. Decidido a formar una banda, Ace invitó a John a su estudio Ace in the Hole para ensayar junto con el baterista Anton Fig. La química musical fue instantánea, y John se unió al proyecto. En ese momento John estaba iniciando fuerte su carrera, habiendo trabajado recientemente con el legendario Peter Frampton. Ace tenía claro que no quería asumir todas las responsabilidades vocales, por lo que buscó a un vocalista que pudiera compartir esa carga. Se audicionaron a una buena cantidad de cantantes hasta que Richie Scarlett se unió a la alineación gracias a la recomendación de Eddie Solan, antiguo ingeniero de sonido de Kiss. Para darle un toque distintivo al proyecto, Ace sumó al tecladista Arthur Stead, quien había trabajado con John Regan en la banda de Peter Frampton. Su habilidad para añadir texturas melódicas y su increíble capacidad como compositor fueron esenciales en la creación del sonido característico de la nueva banda. En 1984, esta poderosa formación comenzó a trabajar en la grabación de demos. Entre las canciones registradas se encuentran temas como I Will Survive, Audio Video, I Got the Touch, Back Into My Arms Again, y versiones de clásicos como Baby It's You. Para algunos de estos demos, Ace reclutó a reconocidos productores como Eddie Kramer, Vinnie Poncia y Chris Kimsey, este último conocido por su trabajo con artistas como Peter Frampton y los Rolling Stones. Entre los proyectos destacaba Back on the Streets, una composición de Vinnie Vincent que llegó a Ace a través de su manager en ese entonces, George Sewitt, quien también representaba a Vincent. George le entregó el demo a Ace, asegurándole que Vinnie le cedía la canción exclusivamente para su nueva banda. Sin embargo, cuando Vincent decidió incluir el tema en su álbum Vinnie Vincent Invasion, Ace optó por descartarlo de futuros lanzamientos y presentaciones en vivo para evitar comparaciones innecesarias. Ace finalmente decidió llamar a su banda Frehley's Comet, inspirado por la gran expectación que generaba en los medios el paso del cometa Halley, previsto para 1986. Solía bromear diciendo que, aunque el cometa Halley aparece una vez por siglo, el cometa Frehley había llegado para quedarse. El diseño del logo de la banda fue creado con la colaboración de su amigo Adrian Worley. El 30 de noviembre de 1984, Frehley's Comet hizo su debut oficial ante el público en los estudios SIR de Nueva York. Durante esta presentación, la banda interpretó una gran cantidad de sus nuevas composiciones, con la esperanza de captar el interés de algún sello discográfico. Tras este debut, la banda comenzó a tocar en pequeños locales, creando una base de seguidores mientras consolidaban su sonido. Sin embargo, en mayo de 1985, el grupo enfrentó su primera gran baja. El tecladista Arthur Stead decidió abandonar el proyecto debido a diferencias con Ace. Arthur expresó que no estaba dispuesto a comprometerse con las giras, que no disfrutaba del sonido de la banda y, en particular, no le convencía la voz de Ace. Como consecuencia de esta separación, Ace decidió no incluir en su repertorio las canciones que habían sido coescritas con Arthur, dejando varias composiciones prometedoras en el olvido. Para reemplazar a Arthur, la banda incorporó al tecladista Rob Sabino. Los demos fueron enviados a diversas disqueras. Sin embargo, de manera sorprendente, no se obtuvieron respuestas positivas, enfrentándose a un rechazo generalizado. En varias entrevistas concedidas a la prensa, Ace llegó a mencionar que estaba próximo a grabar en Londres con la disquera Bronze, conocida por tener en su catálogo a bandas como Motorhead. También reveló que el álbum sería producido por Mark Darnley, reconocido ingeniero de sonido responsable de Highway to Hell de AC/DC, y que Gene Simmons y Vinnie Vincent contribuirían con material para el proyecto.
Desafortunadamente, la disquera declaró bancarrota antes de que se pudiera formalizar algún acuerdo. Entre 1984 y 1986 no hubo buenas noticias para la banda. Frehley's Comet se presentaba ocasionalmente en pequeños recintos, pero el interés de las disqueras era prácticamente nulo. Eventualmente, Rob Sabino y Richie Scarlett decidieron abandonar el proyecto en busca de mejores oportunidades. Finalmente, en 1987, Eddie Trunk, quien entonces era responsable de talento en la disquera Megaforce, conocida por haber lanzado a Metallica y propiedad de John Zazula, logró convencer a la compañía de firmar a Ace. Trunk desempeñó un papel crucial en que esta oportunidad se materializara, ya que, de no haber sido por su intervención, probablemente no se habría concretado. Eddie, además de ser fanático de Kiss, mantenía una amistad cercana con varios de sus integrantes, en especial con Ace. Para completar la banda, John Regan propuso incorporar a Todd Howard, un talentoso cantante, guitarrista, tecladista y compositor con quien había trabajado durante una gira en la que Todd formaba parte de Cheap Trick. La propuesta llegó en el momento ideal, ya que Todd estaba considerando dejar la banda debido a que sentía que no le daban el protagonismo que merecía. Aunque los teclados dejaron de ser un elemento central en las presentaciones en vivo, Rob Sabino regresó para aportar algunas líneas melódicas durante la grabación del álbum. Además, para esta nueva etapa, el productor Eddie Kramer volvió a encargarse de la producción, reforzando el proyecto. Contractualmente, el acuerdo con la disquera se firmó a nombre de Ace. Aunque Ace intentaba otorgar reconocimiento a los demás integrantes, la banda consistía en músicos contratados. Para subrayar que este era un proyecto liderado por Ace, se decidió que su nombre apareciera destacado en la portada. El álbum fue grabado en estudio sin recurrir a elaborados trucos de producción, a diferencia de su álbum solista de 1978. Sin embargo, Ace concentró toda su energía y dedicación en el proceso de grabación. En este proyecto, Anton Fig se encargó de grabar todas las pistas de batería. No obstante, decidió dejar la banda tras recibir una oferta para unirse a la orquesta de la CBS en el programa de David Letterman. Este trabajo le garantizaba estabilidad, además de una posición de gran visibilidad y prestigio. Ante la imposibilidad de cumplir con ambos compromisos, Anton optó por dejar Frehley's Comet. Finalmente, el disco fue lanzado en 1987. El álbum incluye varios temas destacados que se convertirían en clásicos de Ace Frehley. Entre ellos, sobresale Into the Night, una composición original de Ross Ballard, autor también de New York Groove. Este tema fue el primero en lanzarse al público, acompañado de un videoclip grabado en San Francisco y difundido por MTV. Aunque no alcanzó el mismo impacto que New York Groove, fue muy bien recibido por los fans, consolidándose como un valioso añadido a la colección de covers interpretados por Ace. Por otro lado, Breakout tiene sus raíces en las sesiones de The Elder. Eric Carr y Ace trabajaron en una pieza titulada Heaven, que no llegó a incluir letra en ese entonces. Más tarde, durante la etapa inicial de Frehley's Comet y aún con Richie Scarlett en la banda, Richie retomó el demo y le añadió la letra, dando otra vida a este tema. La introducción incluye un curioso efecto sonoro tomado de Los Picapiedra, sampleado por Gordon Gebert, en ese entonces el mejor amigo de Ace Frehley. Eric Carr aparece acreditado como coautor de la canción. Otro punto destacado del álbum es Rock Soldiers, considerado como una pieza autobiográfica. Inspirado en la turbulenta vida que Ace llevaba en 1983, el tema busca generar conciencia sobre las consecuencias de un estilo de vida descontrolado. A través de la letra, Ace comunicaba al mundo que había aprendido de sus errores y que su vida había cambiado. Para este tema, se filmó un impresionante videoclip promocional en Toronto, Canadá, que contó con la participación de más de 75 extras. El tema Dolls incluye un detalle entrañable al hacer partícipes a las pequeñas Monique Frehley, Lara Kramer y Chai Fig, hijas de Ace, Eddie Kramer e hijastra de Anton Fig, respectivamente. Para las presentaciones en vivo, el baterista Billy Ward asumió brevemente el lugar de Anton Fig. Ward, un músico con formación en jazz que años después ganaría un Grammy como baterista de B.B. King, no logró encajar del todo en la dinámica de la banda. Su enfoque musical provocó constantes roces con John Regan, lo que eventualmente llevó a su salida del grupo. Posteriormente, la batería quedó en manos de Jamie Oldaker, un talentoso músico traído por John Regan que tenía una muy destacada trayectoria que incluía colaboraciones con Peter Frampton, Bob Seger y Eric Clapton. El álbum tuvo un desempeño relativamente bueno en ventas, lo que permitió a la banda embarcarse en una gira como teloneros de Alice Cooper. Sin embargo, debido a limitaciones financieras, decidieron no completar el recorrido. En febrero de 1988 se lanzó el álbum Live Plus One, un álbum en vivo que incluía 4 temas grabados durante la presentación de Frehley's Comet en Chicago, Illinois, del 4 de septiembre de 1987. El EP presentaba 2 canciones originales de la banda, Breakout y Something Moved, y 2 temas clásicos de Kiss, Rocket Ride y Rip It Out. El +1 del título hacía referencia a la inclusión de una canción inédita titulada Words Are Not Enough.
Cuando llegó el momento de grabar el siguiente álbum de estudio de Frehley's Comet, Ace ya había comenzado a perder interés en el proyecto, lo que redujo significativamente su participación en comparación con el primer álbum. En esta ocasión, no se contó con un productor externo, dejando prácticamente toda la dirección musical en manos de Todd Howard y John Regan. La mitad de los temas del álbum fueron compuestos por Todd, entre ellos It's Over Now, una canción que originalmente había escrito para Cheap Trick. Todd grabó incluso el solo de guitarra con la idea de que Ace lo regrabara, pero al final decidió conservarlo tal como estaba. Este tema obtuvo gran atención al ser acompañado de un video promocional que ayudó a destacarlo entre el repertorio de la banda. El álbum incluye una curiosa canción titulada Dancing with Danger, originalmente interpretada por la banda Street Heart. Para esta versión, se realizaron cambios mínimos acreditados a Ace Frehley y Dana Strum, bajista y productor de Vinnie Vincent Invasion. Aunque las modificaciones fueron menores, Ace y Dana aparecieron como los primeros en los créditos, lo que generalmente sugiere que son los principales compositores de la pieza, algo que, según la documentación, no es cierto. El primer sencillo del álbum fue Insane, un tema creado con la intención de reflejar el carácter divertido de Ace. Esta canción contó también con un video promocional. El álbum titulado Second Sighting fue lanzado el 17 de mayo de 1988, pero tuvo un desempeño decepcionante. Las ventas fueron bajas y la recepción por parte de los fans fue negativa, ya que esperaban un álbum de hard rock en el estilo característico de Ace, pero se encontraron con algo muy distinto. La gira promocional para este álbum tuvo lugar en 1988 con Frehley's Comet como acto de apertura para Iron Maiden. Sin embargo, la banda decidió abandonar la gira al enfrentar pérdidas económicas mayores a las ganancias, siendo su última presentación el 2 de agosto de 1988. Durante este periodo se lanzó el video Live Plus 4, grabado durante el concierto de la banda en el Hammersmith Odeon en Londres, el 19 de marzo de 1988. Este material incluía los 4 videoclips promocionales que la banda había producido hasta ese momento. Ante los resultados comerciales poco favorables, la disquera decidió implementar varios cambios con el objetivo de revertir la tendencia negativa. El primer ajuste fue eliminar el nombre Frehley's Comet. A partir de ese momento todo sería referido simplemente como Ace Frehley. Además, se estableció que todas las canciones del próximo álbum debían ser compuestas y cantadas por Ace. Estas decisiones causaron tensiones dentro de la banda. Todd Howard, sintiéndose directamente excluido por esta nueva dirección, optó por retirarse. Poco después, Jamie Oldaker también dejó la banda. Con sus propias palabras, el baterista no se sentía cómodo con el ambiente de Frehley's Comet, una experiencia muy distinta a sus colaboraciones previas. Oldaker expresó su preferencia por una audiencia según él más sofisticada, como la de los fans de Clapton. Así concluyó la era de Frehley's Comet. En la búsqueda de un reemplazo para Todd, se realizaron audiciones en las que Eric Carr participó activamente. Finalmente, el puesto fue otorgado nuevamente a Richie Scarlett, aunque no sin antes haber sido obligado a realizar una audición. Así Ace entró al estudio de grabación para iniciar su siguiente aventura musical, Trouble Walking. La batería del álbum fue grabada por Anton Fig mientras se definía quién ocuparía el puesto de baterista de forma permanente. El elegido fue Sandy Slavin, proveniente de la banda Riot, quien incluso llegó a tocar la batería en uno de los temas del disco. El tema central del álbum fue el cover de la canción Do Ya, original de The Move. La idea de incluirlo surgió de John Regan, quien a su vez recibió la sugerencia de su esposa. Sin embargo, Ace Frehley se mostró totalmente en contra de grabarla, principalmente porque consideraba que la canción tenía demasiada letra para recordar. No hace falta decir quién ganó esa discusión. Finalmente, Ace aceptó la propuesta y con el tiempo tomó la experiencia con humor. Incluso llegó a considerar que fue uno de sus mejores trabajos vocales a lo largo de su carrera. Para Do Ya se grabó un interesante video promocional que tuvo una buena acogida entre el público. El álbum abre con el potente Shot Full of Rock, un tema coescrito por Ace Frehley y Richie Scarlett, quien se inspiró para empezar a escribir la canción después de ver Misión Imposible. La sección de guitarra líder es una auténtica batalla de solos entre Richie y Ace, convirtiéndose en uno de los momentos más emocionantes del disco. Además, este trabajo cuenta con invitados y colaboraciones que merecen mención especial. Uno de los momentos destacados del álbum es el tema que le da título, Trouble Walking, en el que los coros fueron interpretados por la banda Skid Row, aportando un toque único al sonido del disco. Los miembros de Skid Row eran grandes admiradores de Kiss, especialmente de Ace Frehley. De hecho, cuando se conocieron, Sebastian Bach le comentó a Ace que podía tomar a su novia y hacer lo que quisiera, considerando aquello un verdadero honor. Ace Frehley también retomó contacto con sus excompañeros de Kiss, formando una especie de semi-reunión, comenzando con la participación de Peter Criss. Este contribuyó en varios temas con percusión y coros. Además, Ace decidió incluir en el álbum Hide Your Heart, una canción escrita por Paul Stanley, Desmond Child y Holy Night. El tema había sido originalmente propuesto para el álbum de Kiss, Crazy Nights, pero fue rechazado.
Paul Stanley entonces comenzó a ofrecerla a varios artistas, y Ace Frehley no dudó en aprovechar la oportunidad para incluirla en su propio disco. Durante la preparación de su álbum, Ace recibió una llamada de Gene Simmons, quien trató de persuadirlo de no lanzar el tema, ya que Kiss lo había reconsiderado y planeaba incluirlo en su próximo disco, Hot in the Shade. Ace, por supuesto, hizo caso omiso a la solicitud de Simmons. Curiosamente, Hide Your Heart también fue grabada por varios otros artistas al mismo tiempo, entre ellos Bonnie Tyler, quien tituló su séptimo álbum de estudio con esta canción. Una anécdota interesante es que John Regan, quien trabajaba con Ace, también participó en la grabación de la versión de Bonnie Tyler. El tema logró un éxito modesto entre los artistas que lo grabaron, y algunos sugieren que su recepción no fue tan fuerte debido a que fue interpretado por varios artistas al mismo tiempo, lo que diluyó su impacto. Finalmente, Ace Frehley coescribió junto a Eric Carr una canción que sería como la secuela de Breakout, titulada Rock Your Mind. La idea original era que Eric grabara la batería para el tema, incluso Eric cantaba en el demo, y él estaba emocionado con la propuesta. Sin embargo, lamentablemente, Eric tuvo que rechazar la invitación debido a que Gene y Paul le negaron el permiso para participar. Es importante resaltar que Eric tenía un contrato exclusivo con Kiss, y cualquier colaboración externa requería su aprobación explícita. Tras el lanzamiento de Trouble Walking, el 24 de octubre de 1989, el álbum no logró el éxito esperado. Las ventas no superaron las de sus discos anteriores y, sorprendentemente, no logró aparecer en las listas de popularidad. Como consecuencia, la disquera Megaforce decidió prescindir de Ace, dejándolo nuevamente sin contrato discográfico y con un futuro incierto por delante. Durante este periodo, circularon fuertes rumores de que Ace Frehley podría convertirse en el acto abridor de Kiss durante la gira de Hot in the Shade. Incluso John Regan veía esta posibilidad como una oportunidad que Ace estaba desaprovechando desde varias giras atrás, pensando que Ace debería aprovechar la plataforma de su antigua banda para promover su carrera en solitario. Aunque no está claro si las negociaciones llegaron a prosperar en algún momento, lo que sí estaba claro es que los representantes de Ace estaban buscando de manera activa su reincorporación a Kiss. Al inicio de la década de los 90, Ace Frehley enfrentó una importante pérdida en su banda. John Regan, su fiel compañero y bajista, quien también desempeñaba un papel clave en el trabajo detrás de cámaras, en el estudio y en el escenario, decidió apartarse del proyecto debido a problemas financieros. Poco después, el baterista Sandy Slavin también dejó la banda. La primera mitad de los años 90 fue para Ace una etapa de constante búsqueda de éxito en la música, explorando diferentes ámbitos. Durante este periodo, trabajó como productor para la banda Cypress de Pat Summers y para Bang Gang, liderada por Marianne Scandifio. Además, participó como corista y guitarrista en un cover de Rocket Ride grabado por la banda For Love Not Lisa. La alineación de la banda de Ace, con la que realizaba frecuentes giras por clubes, cambiaba constantemente. Entre los músicos que formaron parte de este proyecto estuvieron Richie Scarlett, James Lomenzo, conocido por Megadeth, Greg D'Angelo, conocido por White Lion, y Anthrax, Saul Sonana, Steve Budgie Werner y Carl Cochran. Sin embargo, los recintos en los que se presentaba eran de baja capacidad, reflejando que su carrera enfrentaba obstáculos importantes. Aunque en entrevistas Ace intentaba proyectar una imagen optimista, insinuando que varias discográficas estaban interesadas en él, la realidad era diferente. La industria musical estaba en plena transformación y era poco probable que alguien estuviera dispuesto a ofrecerle un contrato, especialmente en un momento en el que incluso Kiss enfrentaba dificultades en el mercado. En 1994, Ace Frehley participó en el álbum de Peter Criss titulado Cat No. 1, donde tocó la guitarra líder en las canciones Bad Attitude, Walk the Line y la autobiográfica Blue Moon Over Brooklyn. Curiosamente, durante los años 90, Kiss comenzó a alejarse de la velocidad y agresividad que caracterizaba su etapa sin maquillaje, adoptando gradualmente un enfoque que los acercaba a su era clásica. Este cambio quedó evidente con la inclusión de más canciones clásicas en sus presentaciones en vivo. Finalmente, en 1994, la banda lanzó un álbum tributo oficial titulado Kiss My Ass, Classic Kiss Regrouped, que prometía ser un proyecto innovador, con versiones de grandes clásicos interpretados por reconocidas bandas de la época. Sin embargo, el resultado final quedó lejos de lo esperado debido a diversos contratiempos. Uno de los principales conflictos fue el uso de la imagen de Ace, quien negó el permiso para que su maquillaje apareciera en el arte del álbum. Como consecuencia, se utilizó un diseño genérico en la portada y cualquier elemento gráfico relacionado con Ace tuvo que ser eliminado. Además, se tomó la decisión de no incluir canciones escritas por él en el repertorio del álbum. Esta última restricción generó una respuesta contundente por parte de Dave Mustaine, líder de Megadeth. Aunque la banda había sido invitada a participar, Mustaine decidió enviar una versión de Strange Ways, un tema escrito por Ace, a sabiendas de que sería rechazado.
lo hizo como un acto de solidaridad hacia Ace, a quien admiraba profundamente y consideraba el verdadero espíritu de Kiss. Mustaine llegó a declarar que desde que conoció a la banda, Gene Simmons y Paul Stanley le resultaban desagradables, ya que, en su opinión, estaban más enfocados en los aspectos comerciales de la música que en una auténtica actitud de rock and roll. En 1995, la carrera musical de Ace Frehley comenzó a recuperar impulso en el ámbito de nuevas composiciones. Ese año, entró al estudio de grabación junto a Richie Scarlett, Carl Cochran y Steve Budgie Werner para trabajar en una serie de demos. Entre las canciones grabadas destacaron Too Far Gone, Sister, Don't Wanna Lose You y Take Me to the City. Ese mismo año, Kiss dio inicio a una peculiar gira de convenciones, inspirada en los eventos organizados por sus fanáticos durante años, donde la nostalgia era el elemento central. Conscientes de que estaban dejando pasar un mercado importante, la banda decidió crear sus propias convenciones. En estas, ofrecían presentaciones en vivo de sus grandes éxitos en formato acústico. Este proyecto también tomó inspiración del éxito de las sesiones MTV Unplugged, que ya se habían convertido en un fenómeno cultural gracias a icónicas presentaciones de artistas como Nirvana, Duran Duran, Eric Clapton, Aerosmith y Paul McCartney, entre otros. Alex Coletti, productor de MTV Unplugged, asistió a una de las convenciones de Kiss en Detroit tras escuchar excelentes comentarios sobre los shows. Al presenciar la actuación, comenzó de inmediato las negociaciones para que Kiss protagonizara un episodio de la serie. Para hacerlo aún más especial, se propuso la inclusión de Ace Frehley y Peter Criss, una idea con la que Gene Simmons y Paul Stanley, para sorpresa de Alex, estuvieron completamente de acuerdo. Peter Criss, quien incluso había participado en una de las convenciones, fue el primero en confirmar su asistencia. Por su parte, Ace Frehley, aunque inicialmente planteó varias condiciones, finalmente también aceptó. Mientras se acercaba la fecha de grabación, Ace y Peter se unieron para realizar una gira llamada Bad Boys of Kiss, en la que ambos ofrecían sus shows como solistas y concluían con una colaboración en un par de canciones. En agosto, la esperada reunión de Kiss con su formación original llegó a su punto culminante. Por primera vez en 15 años, Gene, Paul, Peter y Ace se unieron primero en los ensayos del MTV Unplugged y finalmente el 9 de agosto en la grabación del programa en los Sony Studios de Nueva York. Fue una noche mágica, donde la química y la energía de la banda brillaron incluso sin el icónico maquillaje. Tras la emisión del show en televisión, los rumores sobre una reunión oficial no se hicieron esperar, y esta vez tenían fundamento. Tras bambalinas, las negociaciones para una monumental gira mundial estaban en marcha. Kiss estaba listo para regresar con su alineación original. Una vez más, se disponían a demostrar a nuevas generaciones por qué eran considerados la banda más caliente del mundo. Ace Frehley no solo fue un guitarrista icónico, sino una figura profundamente influyente para miles de músicos en todo el mundo. Su talento y carisma inspiraron a una generación de artistas que encontraron su camino en la música siguiendo los pasos del legendario Spaceman. Durante este periodo, ese impacto quedó plasmado en 2 álbumes tributo que celebraron su legado y el respeto que su figura generó entre colegas de la industria. El primero, lanzado en 1996 y titulado Spacewalk, A Salute to Ace Frehley, reunió un elenco estelar de músicos provenientes de algunas de las bandas más importantes del rock y el metal. Este impresionante desfile de talento incluyó a Marty Friedman de Megadeth, Gilby Clarke de Guns N' Roses, Scott Ian y Frank Bello de Anthrax, Sebastian Bach y Snake Sabo de Skid Row, Tracy Guns de Lay Guns, John Norum de Europe, Dimebag Darrell, Vinnie Paul y Charlie Benante de Pantera, y finalmente Scott Travis de Judas Priest y Ross Parrish de Steel Panther. Cada uno de ellos aportó su estilo único a las reversiones de las canciones de Ace, mostrando tanto su respeto por el guitarrista como su propia visión de su legado. Como detalle especial, el álbum incluyó el demo original de la canción Take Me to the City, escrita por Ace Frehley, lo que lo convirtió en una pieza imprescindible tanto para fanáticos como para coleccionistas. Un año después, en 1997, se lanzó un segundo tributo titulado Return of the Comet. Este álbum contó con la participación de músicos igualmente destacados como Brian Tichy de Whitesnake, LA Guns, Dimebag Darrell, Gilby Clarke, entre otros. De los momentos más destacados del álbum se encuentran las versiones de 2 clásicos de Kiss, Strange Ways y Love for All I Can, grabadas por Eric Singer y Carl Cochran. Esta participación daría una pequeña ventana a un proyecto que vendría años más tarde. Otro punto sobresaliente de este álbum fue la inclusión de regrabaciones de 2 demos que habían circulado previamente entre los fanáticos, pero que ahora se presentaban con una calidad de producción impecable. Las canciones Back on the Streets, escrita por Vinnie Vincent, y Animal fueron acreditadas a The Comet Band, una reunión de miembros de la banda Frehley's Comet sin Ace Frehley,
En estas grabaciones participaron Richie Scarlett, Steve Werner, el tecladista Arthur Stead y el bajista y productor John Regan. Además, Todd Howard incluyó 2 canciones en este álbum, Dancing with Danger, escrita junto a Ace y Dana Strum, y un tema original totalmente compuesto por él titulado California Burns. Como si todo esto no fuera suficiente, el álbum cerró con una joya instrumental. Bruce Kulick, ex guitarrista de Kiss, incluyó la canción Liar, una composición originalmente creada para el álbum Carnival of Souls. Esta versión difiere ligeramente de la que más tarde Bruce incluyó en su álbum solista Audio Dog en 2001, lo que la convierte en un tesoro único. Las negociaciones para el regreso de Ace Frehley y Peter Criss a Kiss estuvieron a cargo de George Sewitt, quien era en ese momento el manager de ambos músicos. Estas se centraron en las demandas de una remuneración económica justa, ya que tanto Ace como Peter afirmaban que tendrían que abandonar sus exitosas carreras en solitario para reincorporarse a la banda. Ace en particular sostenía que estaba dejando un contrato importante con una discográfica de renombre, aunque en realidad no había evidencia concreta de esto. Incluso circularon rumores de que Ace firmaría con TNT, la disquera que entonces respaldaba a Peter Criss, pero nada de esto llegó a confirmarse. Finalmente, en enero de 1996, Ace y Peter llegaron a un acuerdo para una reunión con maquillaje que tendría una duración estimada de 5 años e incluiría la grabación de un álbum inédito. Sin embargo, ambos regresaron como músicos asalariados, sin voz ni voto en las decisiones importantes de la banda. Poco después, Bruce Kulick y Eric Singer salieron del grupo, dejando un álbum completo grabado que tuvo que esperar en el limbo hasta ser publicado en 1997, tras una serie de filtraciones bajo el título de Carnival of Souls, The Final Sessions. El regreso de la formación original generó un revuelo mundial. Fans veteranos y nuevos seguidores se sumaron al fenómeno, ansiosos por presenciar la reunión que tanto habían esperado. Desde el emblemático MTV Unplugged hasta la conferencia de prensa de anuncio, quedó claro que Ace Frehley era el miembro clave cuya presencia despertaba más nostalgia entre los seguidores. Para los preparativos de la gira de reunión, todos los miembros se sometieron a un intenso entrenamiento físico para estar en la mejor forma posible y poder portar nuevamente los icónicos vestuarios en el escenario. Además, hubo un exhaustivo entrenamiento musical. Gene y Paul tuvieron que reaprender cómo interpretaban las canciones de la era clásica de Kiss, mientras que Ace y Peter hicieron lo propio, trabajando con entrenadores personales para recuperar las técnicas que habían definido su época dorada. En el caso de Ace, esta tarea estuvo a cargo de Tommy Thayer, quien llevaba más de 5 años trabajando tras bastidores en el espectáculo de Kiss. Curiosamente, Thayer era un ferviente admirador de la banda y había llegado a interpretar a Ace en una banda tributo llamada Cold Gin. La gira de reunión fue un éxito rotundo, tanto en términos económicos como de nostalgia, llevando a los fans de todo el mundo los mayores éxitos de Kiss, acompañados por una producción espectacular con tecnología de punta para la época. Cumpliendo con lo estipulado en el contrato, los planes continuaron hacia la creación de un nuevo álbum como parte del regreso de la alineación original. Sin embargo, al ver el impacto de las ventas con fechas completamente agotadas, Ace y Peter decidieron despedir a George Sewitt como manager, alegando que les había conseguido un maltrato, y buscaron renegociar sus contratos. Esta decisión generó tensiones con Gene y Paul, quienes seguían viéndolos como músicos asalariados sin mayor influencia en las decisiones de la banda. El álbum, titulado finalmente Psycho Circus, se planteó como una secuela espiritual de Destroyer. Para lograrlo, inicialmente se buscó al productor Bob Ezrin, pero debido a compromisos personales, Ezrin no pudo participar, por lo que el proyecto quedó en manos de Bruce Fairbairn, reconocido por su trabajo con bandas como Bon Jovi y Aerosmith. Aunque Ace y Peter presentaron demos para el álbum, sus contribuciones fueron rechazadas bajo el supuesto argumento del productor de que no eran lo suficientemente buenas. Ambos sospechaban que esta decisión provenía de Gene y Paul, quienes buscaban limitar su participación. Además, se alegó que su desempeño instrumental estaba deteriorado, por lo que no fueron convocados a grabar. En su lugar, la batería fue interpretada por Kevin Valentine, mientras que Tommy Thayer grabó las partes de guitarra líder. Ace propuso varias canciones como posibles inclusiones para el álbum, entre estas se encontraba Hard for Me, coescrita con Sebastian Bach. Sin embargo, Gene Simmons comenta que se rechazó la canción, argumentando que no querían incluir temas relacionados con el sexo en el disco. Ace también sospechaba que Paul Stanley tomó inspiración del título de su demo, Live, Liberty and the Pursuit of Rock and Roll, para componer I Pledge Allegiance to the State of Rock and Roll. Finalmente, tras insistir y amenazar con su renuncia, Ace logró incluir una canción en el álbum Shaking Sharpshooter, coescrita con Carl Cochran, que, bajo sugerencia de Gene, fue reescrita y renombrada como Into the Void. Esta fue la única canción en la que la alineación original grabó junta, y Ace incluso se encargó de la mezcla final al no quedar satisfecho con el trabajo de Bruce Fairbairn. Paul Stanley ayudó a algunos arreglos musicales menores. Ni Gene ni Paul reclamaron créditos por sus contribuciones al tema. Ace también contribuyó en el tema You Wanted the Best, además de interpretar In Your Face, escrita por Gene Simmons y publicada en la edición japonesa y sencillos del álbum.
Otro tema ofrecido a Ace, autoría de Gene Simmons, fue Weapons, Power to Raise the Dead, cuya letra fue reescrita por Ace al no agradarle la que tenía. Lamentablemente no llegó a más de las etapas de demos. Posteriormente el demo fue lanzado en el box set The Vault de Gene Simmons y la versión final tocada por Eric Singer y Bruce Kulick en el álbum solista Asshole del 2004 bajo el título Weapons of Mass Destruction. Finalmente, It's My Life, un tema propuesto como demo originalmente para Creatures of the Night y grabado por Wendy O. Williams en su primer disco solista, intentó ser rescatado para Psycho Circus. Ace grabó algunas partes de guitarra y voces para esta canción, aunque tampoco logró incluirse en el álbum, y esta versión vio la luz hasta mucho después en el box set del 2001. El lanzamiento de Psycho Circus fue bien recibido por la audiencia, aunque los resultados no alcanzaron las cifras esperadas. De manera interesante y aprovechando la atención que generaba el nombre de Kiss, Eric Singer formó su banda llamada Eric Singer Project. En esta agrupación incluyó a John Corabi, ex vocalista de Motley Crue, Bruce Kulick, ex guitarrista de Kiss, y Carl Cochran, ex bajista y compositor de Ace Frehley. La banda, dedicada exclusivamente a interpretar covers de grupos en los que habían participado o que los habían inspirado, lanzó en octubre el álbum Lost in Space. En este disco, Ace Frehley aparece como guitarrista invitado en el tema Foxy Lady, original de Jimi Hendrix. La gira promocional de Psycho Circus, aunque exitosa, no logró igualar el impacto de la gira de reunión, y siguiendo los términos del contrato, Kiss decidió concluir esta etapa con una gira de despedida. El Farewell Tour cumplió con el objetivo de atraer nuevamente la atención de los fans a nivel mundial, logrando una buena venta de boletos en poco tiempo. Antes de comenzar la gira, Kiss participó en la grabación de un comercial para Pepsi, una oportunidad de exposición importante. Sin embargo, este evento se tornó agridulce para Ace Frehley, ya que el 9 de marzo, mientras se realizaban las grabaciones, se enfrentó a la pérdida de su padre, quien había fallecido un par de días antes. A pesar de esto, Ace actuó con profesionalismo, realizó su parte en el comercial y rápidamente regresó para estar con su familia. Musicalmente, el Farewell Tour tuvo un desempeño desigual, con momentos de brillantez esporádicos gracias a improvisaciones que incluían temas fuera del setlist habitual. Sin embargo, no estuvo exento de incidentes. Durante el concierto en Irvine Meadows, California, estuvo problemas para llegar al recinto, lo que puso en duda su participación. Ante la proximidad del inicio del espectáculo y sin intención de cancelar la fecha, la banda decidió que Tommy Thayer se preparara para reemplazarlo, con vestuario y maquillaje. Thayer era un gran fan de Kiss y experto en los solos de guitarra de Ace. Incluso había interpretado su rol en una reconocida banda tributo, por lo que sin dudas estaba listo para tomar el lugar. Finalmente, Ace llegó a tiempo, saludó a la lejanía a Thayer y se maquilló apresuradamente para salir al escenario sin mayores complicaciones. Hacia el tramo final de la gira, el contrato de Peter Criss llegó a su fin. Peter intentó renegociar los términos, pero Kiss no aceptó sus demandas, lo que llevó a su salida de la banda. En respuesta, Eric Singer regresó, ahora usando el maquillaje de Peter, un movimiento que generó controversia entre los fans y dejó claro que Gene y Paul no estaban dispuestos a ceder ante exigencias externas. Por su parte, Ace comentó que tocar junto a Eric había sido una grata experiencia, destacando que su habilidad como baterista ampliaba significativamente las posibilidades musicales. El Farewell Tour concluyó abruptamente tras presentaciones en Japón y Australia, dejando promesas incumplidas, como el lanzamiento de Alive 4 con los miembros originales de la banda. El último concierto de la gira estuvo marcado por un altercado en el camerino. Ace decidió quedarse más tiempo con su pareja, invitándola a acompañarlo mientras se desmaquillaba, lo que significó una infracción a una de las reglas internas más estrictas de la banda, que prohibía este tipo de acciones. Cuando Tommy Thayer le recordó las normas, Ace reaccionó violentamente y lo golpeó directo en la mandíbula, un desafortunado momento que afortunadamente no pasó a mayores instancias. Es en este periodo de tiempo que el contrato de Ace llegó a su fin, dejando en suspenso su futuro con la banda. El 24 de febrero de 2002, Kiss se presentó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno, interpretando Rock and Roll All Night en playback. Este evento, transmitido a nivel mundial, marcaría la última aparición de Ace con maquillaje junto a Kiss. En marzo de 2002, la banda fue contratada para un evento privado en Jamaica organizado por un millonario ruso. Aunque Ace fue invitado, decidió no asistir, argumentando preocupaciones por su seguridad. Como resultado, Tommy Thayer tomó oficialmente su lugar, utilizando el icónico maquillaje de Ace. Mientras que la sustitución de Peter Criss por Eric Singer con su maquillaje fue recibida con críticas, la inclusión de Thayer en el rol de Ace generó una ola de reclamos por parte de los fans. Esto llegó a tal punto que Gene Simmons tuvo que publicar un comunicado en su sitio web, aclarando que Ace había sido invitado a participar en múltiples ocasiones,
pero no respondió a los llamados. En abril de 2002, Kiss fue invitado a participar en el programa televisivo del 50 aniversario de Dick Clark. Una vez más, intentaron negociar la participación de Ace, pero este no mostró interés alguno en regresar a la banda. Ante su negativa, Tommy Thayer asumió nuevamente el papel, esta vez frente a una audiencia de millones de personas. En un intento por contener las críticas de los fans, Paul Stanley publicó un comunicado en el sitio web oficial de Kiss, explicando que Ace había rechazado la invitación y que Tommy simplemente tuvo que ocupar su lugar para que el evento pudiera llevarse a cabo. El mensaje fue contundente, afirmando literalmente: a decir verdad, los fans que asistieron a la grabación de la presentación no tenían idea de que no eran Ace Frehley y Peter Criss. Gene Simmons complementó estas declaraciones dejando claro que la banda no permitiría que una sola persona decidiera su futuro. Teníamos dos opciones, rechazar la invitación o seguir adelante, y elegimos lo segundo. El 27 de abril de 2002, Ace asistió a un evento de fans donde confirmó que no tenía intenciones de continuar con la banda. Además, compartió su opinión sobre ver a Tommy Thayer usando su maquillaje, dejando entrever cierta incomodidad al respecto. A finales de 2002, Paul Stanley anunció que los planes de retiro de Kiss habían quedado atrás. La banda planeaba grabar un concierto sinfónico, seguido de una gira conjunta con Aerosmith. Inicialmente, Paul aseguró que la puerta seguía abierta para el regreso de Ace, siempre y cuando se alcanzara un acuerdo satisfactorio. Sin embargo, al quedar claro que Ace no estaba interesado en regresar, Paul adoptó una postura más firme, declarando que Kiss continuaría con Tommy Thayer, sin importar las opiniones externas. Por su parte, Ace ofreció declaraciones a la prensa, dejando claro que no participaría en la gira. Argumentó que no estaba interesado en repetir otra gira de nostalgia y que prefería concentrarse en su carrera como solista. También comentó que creía que Gene y Paul nunca detendrían la máquina de Kiss y temía caer nuevamente en el mismo ciclo. No obstante, deseó suerte a Tommy, mencionando que eran buenos amigos y que, si tuviera que elegir a alguien para ocupar su lugar, sería él. Así, Kiss siguió adelante sin Ace, mientras el Space Ace se enfocaba en revitalizar su carrera como solista. Sin embargo, el esperado nuevo material de Ace tardaría más de lo previsto en llegar. Durante el tiempo que Ace formó parte de Kiss durante su segunda etapa, así como tras su salida de la banda, su antigua disquera, Megaforce Records, continuó con el lanzamiento de varios álbumes recopilatorios. En 1997, Megaforce lanzó el álbum 12 Picks, una recopilación que combinaba algunos de los éxitos más memorables de Ace con su banda Frehley's Comet y otras grabaciones en vivo. Un año después, en 1998, la disquera presentó Loaded Deck, otro álbum recopilatorio que ofrecía no solo más éxitos, sino también un atractivo adicional, dos canciones originales inéditas. La primera, 1+1, y la segunda, Give It To Me Anyway, la cual tenía un atractivo especial, ya que contaba con la participación de Peter Criss, compañero de Ace en Kiss, así como de miembros de la banda Skid Row. Casi una década después, en 2006, Megaforce decidió rendir homenaje al legado en vivo de Ace con el lanzamiento de Greatest Hits Live, un álbum que recopilaba las canciones en vivo que se incluyeron en los dos recopilatorios anteriores. Tras su separación definitiva de Kiss, Ace se alejó casi por completo de los escenarios y la vida pública durante gran parte de la primera década de los años 2000. Este periodo de relativa inactividad estuvo marcado por una lucha personal intensa, enfrentándose a sus propios demonios mientras intentaba encontrar estabilidad en su vida personal. Aunque sus apariciones públicas y contribuciones musicales fueron limitadas, Ace participó en diversos proyectos colaborativos, principalmente de personas cercanas a él. En Voodoo Land, proyecto de Carl Cochran, colaboró en la canción Freedom, un demo que incluía además la batería de Eric Singer. Otro momento notable fue en el álbum solista de Richie Scarlett, titulado The Insanity of Life. Ace participó en una nueva versión del tema Too Far Gone. Asimismo, Ace formó parte del álbum Figments de Anton Fig en el tema Know Where You Go. Adicional, su guitarra apareció en temas de Venus Envy, Kathy Valentine y Champagne Society. En 2005, Ace sorprendió a sus seguidores al regresar al mundo de la actuación con un papel en la película Remedy, dirigida por Christian Meilen. Sin embargo, esta incursión en el cine lo llevó a una incómoda entrevista con el polémico locutor Howard Stern. En lugar de centrarse en la promoción de la película, Stern desvió la conversación hacia el pasado de Ace en Kiss, formulando preguntas insistentes sobre su tiempo en la banda. La tensión aumentó al grado que el representante de Ace decidió intervenir, interrumpiendo la entrevista para evitar que el enfoque principal, la promoción de Remedy, quedara completamente eclipsado. El año 2006 fue un periodo de intensa carga emocional para Ace Frehley. En febrero, sufrió la pérdida de su madre, Esther Frehley, quien falleció a los 86 años tras una prolongada lucha contra una enfermedad. Afortunadamente, Ace estuvo a su lado en sus últimos momentos, brindándole la oportunidad de despedirse de ella.
En mayo de ese mismo año, la cadena VH1 anunció la primera edición de los VH1 Rock Honors, un evento creado para homenajear a las leyendas del rock que han dejado una huella imborrable en millones de personas. Kiss fue una de las bandas seleccionadas para la primera edición, junto a icónicas agrupaciones como Queen, Judas Priest y Def Leppard. Eddie Trunk se había convertido en una figura muy reconocida en el mundo del rock gracias a sus programas de radio, influencia en disqueras dedicadas al género y, en ese punto de la historia, gracias a su programa Metal Mania precisamente de la cadena VH1. Trunk, con su ya explorado vínculo con Ace Frehley, esperaba que la alineación original de Kiss se reuniera para recibir este reconocimiento. Sin embargo, Gene Simmons y Paul Stanley decidieron presentarse con la formación actual de la banda, integrada por Eric Singer y Tommy Thayer, dejando fuera a Ace y Peter Criss. Esta decisión generó la indignación de Eddie Trunk, quien consideraba que Simmons y Stanley estaban minimizando el legado construido por los 4 miembros originales desde 1973. Trunk compartió su frustración con Ace, intentando convencerlo de que el homenaje era una oportunidad perdida para honrar el pasado de la banda. Sin embargo, Ace, con una actitud tranquila, se limitó a desearle suerte a Tommy Thayer. Como una muestra de respeto hacia Ace, Eddie Trunk lo invitó a la ceremonia de los VH1 Rock Honors y lo incluyó en un supergrupo formado especialmente para el evento, junto a leyendas como Rob Zombie, Slash, Gilby Clarke, Tommy Lee y Scott Ian. Ace interpretó una electrizante versión de God of Thunder, uno de los clásicos más representativos de Kiss. A pesar del éxito en el escenario, Ace confesó más tarde que la ceremonia lo hizo sentir profundamente incómodo y nervioso. La insistencia de Eddie Trunk en que Ace Frehley debía reclamar su lugar legítimo en Kiss se intensificó desde aquel momento y continuó de manera agresiva en los años siguientes. Este apoyo constante terminó por influir en Ace, quien adoptó la narrativa de Trunk y comenzó a construir una enemistad pública con Tommy Thayer y, en general, con Kiss. Como resultado de esta postura, y a pesar de la buena relación que Gene Simmons y Paul Stanley habían tenido con Trunk en el pasado, finalmente decidieron vetar al comunicador para futuras entrevistas relacionadas con la banda. Por otro lado, la ansiedad que Ace experimentó durante la ceremonia de los VH1 Rock Honors tuvo consecuencias personales graves. En ese momento de vulnerabilidad, cuando Slash se acercó a ofrecerle una bebida, Ace rompió su reciente periodo de sobriedad y recayó en sus antiguos hábitos. La situación empeoró en los meses posteriores, llevándolo a un punto crítico. Fue entonces cuando su hija Monique intervino, teniendo una conversación seria con él para hacerlo reflexionar sobre el impacto de sus decisiones. Consciente de que su vida estaba fuera de control, Ace tomó una decisión crucial: ingresar a rehabilitación para enfrentarse a sus problemas y recuperar su estabilidad. El 15 de septiembre de 2006 anunció públicamente que había logrado estar completamente libre de drogas y alcohol, un éxito que conmemora cada año con el lema: la recuperación es un proceso que se construye un día a la vez. Para cerrar el año, Ace participó en el Rock and Roll Celebrity Poker Tournament de VH1 Classics, donde compartió mesa con otras estrellas del rock como Sully Erna de Godsmack, Scott Ian de Anthrax y Vinnie Paul de Pantera. El año 2007 marcó un periodo relativamente tranquilo en la vida de Ace Frehley. Su aparición más destacada fue en un comercial para Dunkin' Donuts, donde retomó el icónico maquillaje y vestuario de su personaje Space Ace de Kiss. Este sería su último acto público utilizando la imagen completa que lo había convertido en una leyenda del rock. Paralelamente, Ace regresó moderadamente a los escenarios con una nueva banda integrada por Anthony Esposito en el bajo, Scott Coogan en la batería y Derek Hawkins en la guitarra. Durante las primeras fechas de su gira, la banda Champagne Society se unió como telonera, lo que dio lugar a una colaboración especial. Ace grabó la guitarra principal en la canción The Ride, incluida en el álbum Black Light Messiah lanzado en 2008. En cuanto a su carrera discográfica, Ace Frehley llevaba años prometiendo un nuevo álbum solista que, según él, superaría todo lo que había creado anteriormente. Este ambicioso proyecto lo llevó a un proceso de composición y producción lento y meticuloso. Finalmente, en 2005, ingresó al estudio junto a Anthony Esposito y Anton Fig para comenzar a materializar sus ideas. Inicialmente, el proyecto se tituló Pax Eternal, Paz Eterna, pero este nombre fue descartado y reemplazado por Anomaly. Cansado de depender de las grandes discográficas, Ace decidió fundar su propio sello, Bronx Born Records, y firmó un acuerdo de distribución con Rocket Science. Esto le permitió tener total libertad creativa sobre el álbum, del cual produjo la mayor parte él mismo, con la colaboración de Marty Frederiksen para la versión de Fox on the Run, un clásico de Sweet.
Anomaly fue lanzado en una edición especial con un estuche en forma de pirámide, y el álbum fue dedicado a 3 figuras clave en la vida de Frehley: Eric Carr, baterista de Kiss, fallecido en 1991, Dimebag Darrell, guitarrista de Pantera, que perdió la vida en 2004, y Les Paul, pionero de la guitarra eléctrica, fallecido en agosto de 2009, un mes antes del lanzamiento del disco. Este álbum no solo fue el quinto en la carrera solista de Ace, sino también un regreso a sus raíces musicales. Frehley volvió al hard rock directo y potente que lo había consagrado como uno de los guitarristas más influyentes de la historia. La producción abre con Foxy and Free, una canción originalmente escrita como Hard for Me junto a Sebastian Bach para el álbum Psycho Circus de Kiss. Sin embargo, al no recordar los detalles de la colaboración, Ace decidió reescribir la letra y atribuirse la autoría total. El primer sencillo, Outer Space, reflejaba el tema del personaje del Spaceman, y fue basado en una composición de Jesse Mendes y David Askew de la banda Fresno. Otros temas destacados del álbum incluyen Pain in the Neck, Sister, Too Many Faces, Change the World y A Little Below the Angels. Además, Ace incluyó instrumentales como Genghis Khan, un tributo a Kashmir de Led Zeppelin, Space Bear y Return of the Space Bear, inspirado en su famoso incidente en el programa de Tom Snyder. Ace también diseñó el arte del álbum, demostrando su talento como ilustrador. Para promocionar Anomaly, lanzó un video instruccional llamado Behind the Player, en el que enseñaba a tocar clásicos como Cold Gin y Shock Me, además de ofrecer interpretaciones en vivo de ambos temas, junto con Pain in the Neck, acompañado de Scott Coogan, Chris Wise, Matt Sorum, John Five, George Lynch y Tommy Clufetos. Además se lanzó un original comercial en el que Ace aparece en una motocicleta entregando copias del álbum a sus fans. El álbum salió a la venta el 15 de septiembre de 2009, apenas 3 semanas antes del lanzamiento de Sonic Boom, el nuevo álbum de Kiss. En las tiendas Walmart, donde Sonic Boom se vendía de forma exclusiva, ambos discos fueron exhibidos juntos, lo que inevitablemente llevó a comparaciones entre las dos producciones. Anomaly recibió críticas entusiastas tanto de los fanáticos como de los medios especializados. Fue elogiado por su energía, la calidad de las composiciones y el regreso de Ace a su mejor forma. El álbum debutó en el puesto 27 del Billboard 200 y también logró posiciones destacadas en listas internacionales, alcanzando el número 20 en Suecia y el 52 en Alemania. Tras finalizar la gira de promoción de Anomaly, Ace Frehley decidió abordar uno de sus proyectos más esperados, la escritura de sus memorias. Sin embargo, el principal desafío fue reconstruir con precisión los detalles de su vida, debido a los años marcados por el abuso de sustancias que afectaron su memoria. El libro fue coescrito por Joe Layden, periodista galardonado y autor de bestsellers del New York Times, junto a John Ostrowski. Layden, conocido por su trabajo en obras como The Last Great Fight y The Rock Says, la autobiografía de Dwayne The Rock Johnson, aportó su experiencia para dar forma a las historias de Ace. Frehley también se apoyó en amigos y antiguos compañeros para reconstruir eventos importantes de su vida. Finalmente, el 1 de noviembre de 2011, el libro, titulado No Regrets, A Rock and Roll Memoir, fue publicado bajo el sello VH1 Books. A pesar de ser recibido con entusiasmo por los fans, algunas personas mencionadas en el libro señalaron que ciertos eventos habían sido relatados de manera inexacta o, en su opinión, no habían ocurrido. A pesar de estas controversias, No Regrets fue un éxito rotundo de ventas, superando incluso a Kiss and Makeup, el libro de Gene Simmons. Mientras que el libro de Simmons alcanzó el puesto número 14 en la lista de bestsellers del New York Times, el de Ace llegó al número 10. Además, se posicionó como el número 1 en Amazon en las categorías de música y compositores y músicos. En abril de 2014, Kiss fue finalmente inducido al Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento largamente esperado pero cargado de controversia, especialmente en torno a los miembros fundadores de la banda. La ceremonia contó con Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, y Audioslave, como presentador, quien destacó la influencia y el impacto de Kiss en la música y la cultura popular. La relación de Kiss con el Salón de la Fama había sido problemática desde el principio. A pesar de ser elegibles desde 1999, tuvieron que esperar 15 años para su inclusión, algo que generó frustración tanto en los fans como en los propios integrantes de la banda. Paul Stanley, en una entrevista con Associated Press, criticó duramente a la organización, señalando su inconsistencia y favoritismo hacia ciertos artistas. Stanley destacó que el Salón de la Fama había cambiado sus reglas en el pasado para incluir figuras como Robert Hunter, letrista de Grateful Dead, que nunca tocó un instrumento con la banda sobre el escenario, mientras que bandas como Kiss, con una enorme influencia y trayectoria, fueron ignoradas durante años. La polémica creció aún más cuando el Salón de la Fama anunció que solo reconocería a los miembros originales de Kiss,
Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss y Ace Frehley, excluyendo a músicos que se unieron más tarde, como Eric Singer y Tommy Thayer, quienes también habían contribuido al legado de la banda, aunque Kiss ganó la votación del público para su inclusión. La decisión de limitar el reconocimiento a los miembros fundadores generó debates sobre quiénes merecían ser considerados legítimos dentro de la historia de Kiss. En respuesta a esta decisión, Paul y Gene optaron por no tocar durante la ceremonia, argumentando que no era justo para los demás miembros de la banda. Ace, por su parte, avivó la polémica al declarar públicamente que Tommy Thayer y Eric Singer eran simples imitadores que no merecían ser incluidos. A pesar de las tensiones, los 4 miembros originales de Kiss, Paul, Gene, Peter y Ace, se reunieron en la ceremonia para aceptar el honor. Aunque durante la recepción permanecieron en mesas separadas, con Gene, Paul, Tommy, Eric Singer y Bruce Kulick en un lado, y Ace y Peter con sus familias en otro, subieron juntos al escenario, dejando de lado los conflictos por un momento. Los discursos fueron emotivos, pero la reacción del público dejó claro que Ace Frehley, al tomar el micrófono, recibió la ovación más memorable de la noche. En el mismo 2014, Ace Frehley firmó un contrato de 2 álbumes con la disquera E1 Music, dando inicio a una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Space Invader. Este álbum fue concebido para capturar la esencia del sonido clásico de Ace, pero con un toque moderno que lo diferenciara. Ace se encargó de la producción del disco, asegurándose de que su visión artística estuviera presente en cada detalle. Tomó inspiración de diversas fuentes, desde el hard rock de Aerosmith hasta elementos del rock progresivo, incluyendo toques acústicos que aprendió del legendario Pete Townshend de The Who. Este enfoque se hace evidente en canciones como Space Invader y Starship, donde la guitarra acústica se usa de manera sutil pero efectiva. En cuanto a las colaboraciones, Space Invader contó con Matt Starr en la batería y coescritores como John Ostrowski, Rachel Gordon y Chris Casone. Sin embargo, Ace se mantuvo como el motor principal del proyecto, encargándose de la mayoría de las guitarras, voces y bajos, preservando así su control creativo. El álbum reúne una colección de 12 canciones que exploran desde el hard rock directo hasta piezas más introspectivas y progresivas. La apertura corre a cargo de la canción que da nombre al disco, un tema melancólico de medio tiempo con un estribillo que evoca el sonido de Kiss en los años 80. Por su parte, Gimme a Feeling, el primer sencillo, es un rockero clásico lleno de energía. Canciones como Immortal Pleasures e Inside the Vortex destacan por sus atmósferas espaciales y progresivas. Entre las piezas más destacadas se encuentra Change, un himno de superación personal con un mensaje positivo sobre transformación, y Past the Milky Way, una balada espacial dedicada a Rachel Gordon, la pareja de Ace en ese entonces. El disco también incluye una versión relajada de The Joker de Steve Miller, que encaja perfectamente con la temática espacial. El cierre llega con Starship, un tema instrumental de 7 minutos que es una auténtica odisea sonora que resalta la maestría de Ace en la guitarra. Space Invader fue recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por los fans. El álbum alcanzó el puesto número 9 en el Billboard 200, convirtiéndose en el álbum en solitario más exitoso de cualquier miembro de Kiss y el único que ha llegado al top 10 en Estados Unidos. La portada de Space Invader fue creada por Ken Kelly, el renombrado artista detrás de las icónicas portadas de Destroyer y Love Gun de Kiss. Poco después de lanzar Space Invader, Ace Frehley regresó al estudio con un objetivo claro: explorar plenamente un talento que había demostrado en cada una de sus producciones, el de reinterpretar canciones clásicas. Así nació Origins Volume 1, un álbum de covers que rinde homenaje a las canciones que marcaron su juventud y lo inspiraron a convertirse en el icónico Spaceman. Lanzado el 13 de abril de 2016 en Japón y el 15 de abril en Estados Unidos, Origins Volume 1 incluye 12 clásicos del rock reinterpretados por Frehley, contando con la colaboración de figuras destacadas como Slash, Lita Ford, John Five y Mike McCready. El álbum fue una propuesta inicial de su nueva discográfica como un plan B para aprovechar el momento generado por la inducción de Kiss al Salón de la Fama del Rock and Roll en caso de que Space Invader no estuviera listo a tiempo. Sin embargo, terminó convirtiéndose en un proyecto significativo por derecho propio. Uno de los momentos más destacados del disco es la colaboración entre Ace Frehley y Paul Stanley en el tema Fire and Water de Free. Esta fue la primera vez que ambos trabajaron juntos desde el álbum Psycho Circus de Kiss en 1998. La canción, con la voz de Stanley y el característico estilo de guitarra de Ace, es un punto culminante del álbum, reavivando la química entre ambos músicos. Para los fans de Kiss, esta reunión fue un evento muy celebrado, además de alimentar las especulaciones sobre una posible despedida de Kiss con la participación de los miembros originales. Cada canción en Origins Volume 1 cuenta su propia historia. El álbum abre con White Room de Cream, revitalizada con un sonido más contemporáneo y el emblemático uso del pedal wah-wah. Spanish Castle Magic de Jimi Hendrix con la colaboración de John Five es un estallido de virtuosismo donde ambos guitarristas intercambian solos. Emerald de Thin Lizzy
con la participación de Slash, presenta un épico duelo de guitarras entre él y Ace. Por su parte, Bring It On Home, popularizada por Led Zeppelin, captura el espíritu del blues rock que influyó profundamente en Frehley, con un solo que evoca a Jimmy Page. Lita Ford se une a Ace en Wild Thing de The Trucks, aportando una energía salvaje y femenina a este clásico. Frehley también interpreta Parasite, canción de Kiss que él mismo compuso, ahora con el apoyo de John Five en la guitarra. Otras joyas del disco incluyen Magic Carpet Ride de Steppenwolf, una experiencia psicodélica liderada por la guitarra de Ace, y Cold Gin, otro clásico de Kiss compuesto por Frehley, donde colabora Mike McCready de Pearl Jam. Till the End of the Day de The Kings muestra un lado melódico de Frehley, mientras que el álbum cierra con fuerza con Rock and Roll Hell de Kiss, reinterpretada como una explosión de hard rock que permite imaginar cómo habría sonado esta canción del álbum Creatures of the Night si Ace hubiera participado en su grabación. Origins Volume 1 fue recibido con entusiasmo tanto por los fans como por la crítica, consolidando a Frehley como un maestro no solo en la creación de música original, sino también en la reinterpretación de los clásicos que definieron una era. Tras el éxito obtenido con sus álbumes anteriores, Ace Frehley renovó su contrato con E1 Music para continuar lanzando nueva música. En abril de 2018, Frehley lanzó el EP Bronx Boy, una producción que ofrecía una mirada introspectiva a sus raíces y su evolución musical. El EP contenía únicamente 4 canciones, incluyendo 2 temas extraídos directamente de Origins Volume 1 y una versión remezclada de Reckless del álbum Space Invader. La canción principal, Bronx Boy, es un tema autobiográfico que refleja la juventud de Ace en las calles del Bronx, Nueva York, con un riff de guitarra enérgico y una letra que captura la dureza de su entorno. El tema encapsula el estilo clásico y crudo de Frehley, evocando la esencia de su identidad musical. En octubre de ese mismo año, Ace lanzó el álbum Spaceman. Un elemento clave en la creación de Spaceman fue la participación de Gene Simmons, quien no solo sugirió el título del álbum, sino que también coescribió Without You I'm Nothing y el tema Your Wish Is My Command. Esta última había sido considerada previamente para un álbum de Kiss que nunca llegó a realizarse. En Without You I'm Nothing, Simmons no solo aportó a la composición, sino que también tocó el bajo, marcando otro emotivo reencuentro musical entre los dos antiguos compañeros de banda. Estas colaboraciones continuaron abriendo la puerta a especulaciones de posibles futuros proyectos entre los miembros clásicos de Kiss. En Spaceman, Frehley mantuvo su costumbre de grabar todas las partes de guitarra y la mayoría de las líneas de bajo. En la batería colaboraron músicos como Anton Fig, quien tocó en Off My Back y Pursuit of Rock and Roll, además de Scott Coogan y Matt Starr, quienes contribuyeron en el resto del álbum. El álbum Spaceman incluye 9 canciones, 8 originales y una versión del éxito de Eddie Money, I Wanna Go Back, Without You I'm Nothing. Una apertura poderosa, con un riff de bajo contundente y la distintiva voz de Frehley. La influencia de Simmons es evidente en la estructura y el sonido. Rocking with the Boys. Escrito originalmente en los años 70, este tema estuvo cerca de ser incluido en un álbum de Kiss en los 80. Con su ritmo energético y un estribillo memorable, evoca la época dorada de la banda. Your Wish Is My Command. Otra colaboración con Simmons, este tema fusiona armonías al estilo de Queen con la energía característica de The Who. Pursuit of Rock and Roll. Un homenaje al rock clásico, con un enfoque en la guitarra de Frehley como elemento central. Off My Back, una canción con un ritmo contagioso que aborda una relación fallida con letras sinceras. Quantum Flux, un instrumental de más de 6 minutos que cierra el álbum con una odisea progresiva y espacial. Como parte de la promoción de Spaceman, se lanzaron videos musicales para las canciones Mission to Mars y Rocking with the Boys. Siguiendo la fórmula que le ha dado éxito, Ace Frehley volvió al estudio de grabación para trabajar en un nuevo álbum de versiones, titulado Origins Volume 2. Grabado entre 2016 y 2020 en los Ace in the Hole Studios, este álbum incluye 11 versiones de clásicos del rock y una canción de Kiss. Según Frehley, la selección de temas se inspiró en las canciones que solía tocar en clubes durante sus primeros años, con el propósito de rendir homenaje a los artistas que lo influenciaron en su juventud. Origins Volume 2 cuenta con la colaboración de destacados artistas invitados, como Lita Ford, John Five, Robin Zander de Cheap Trick, Bruce Kulick y Rob Sabino en los teclados. La participación de Bruce Kulick, ex guitarrista de Kiss, es particularmente significativa, debido a su pasado conjunto en la banda más caliente del mundo. El álbum abre con una energética versión de Good Times Bad Times de Led Zeppelin, que marca el tono general del proyecto. El álbum continúa con interpretaciones de clásicos como Never in My Life de Mountain, Space Trucking de Deep Purple y I'm Down de The Beatles, donde destaca la virtuosa participación de John Five en la guitarra. Lita Ford colabora con
con su voz y guitarra en Jumping Jack Flash de The Rolling Stones, mientras que Frehley explora el blues rock con Politician de Cream y Lola de The Kings. Robin Zander brilla con su interpretación vocal en 30 Days in the Hole de Humble Pie, y Bruce Kulick aporta su talento en una versión de Manic Depression de The Jimi Hendrix Experience. El álbum concluye con una versión de She the Kiss como bonus track, interpretada por la banda de Frehley. Como parte de la promoción del álbum, se lanzaron videos musicales para dos canciones, Space Trucking y I'm Down. Los videos muestran a Frehley y su banda como caricaturas en situaciones cómicas. Lamentablemente, la gira final de Kiss no incluyó una reunión de la formación original, a pesar de las numerosas especulaciones al respecto. Los intentos de acercamiento de Ace Frehley con Gene Simmons y Paul Stanley se vieron severamente afectados por declaraciones desafortunadas de su pareja, Rachel Gordon, así como por exigencias que complicaron cualquier posible acuerdo. Ace no solo pidió una suma considerable de dinero para participar en la gira, sino que también exigió el despido de Tommy Thayer y la recuperación de los derechos sobre su personaje. Ante esto, Gene y Paul adoptaron una postura firme, reconociendo que sin Ace y Peter Criss la banda no habría existido, pero dejando en claro que con ellos no habrían logrado mantenerse activos durante 50 años. En medio de este cruce de declaraciones, los más afectados fueron los fans, quienes se quedaron sin la oportunidad de ver a los 4 miembros originales cerrar juntos un capítulo histórico. Tras la venta de la disquera A1 y su renombramiento a Monarch Music Group, Ace Frehley volvió al estudio de grabación tras una pausa prolongada para trabajar en 10,000 Volts, una descarga pura de rock and roll. Este álbum, compuesto por 11 canciones que encapsulan el sonido clásico de Frehley, fue lanzado el 23 de febrero de 2024. La producción estuvo a cargo del propio Frehley junto a Steve Brown, ex guitarrista de Trixter y un fanático declarado de Kiss desde su juventud. La creación de 10,000 Volts fue un esfuerzo colaborativo entre Frehley y Brown. Las sesiones de grabación se llevaron a cabo en los estudios caseros de Ace en Nueva Jersey y en el Mojo Vegas Studio de Brown. Steve Brown no solo aportó su experiencia técnica, sino que también contribuyó con ideas, letras, armonías y tocó guitarras, bajo, teclados y percusiones en varias canciones. La pareja de Frehley en ese momento, Lara, también jugó un papel importante, motivando y apoyando la colaboración entre ambos músicos. El álbum cuenta con la participación de destacados artistas como David Julian en guitarra, percusiones y sintetizadores, PJ Farley y Chris Lester en el bajo, y bateristas como Anton Fig, Jordan Kanata, Joey Casata y Matt Starr. Además, BJ Organ añadió toques de órgano en algunos temas. El título del álbum, 10,000 Volts, tiene una historia curiosa. En un principio, Frehley y Brown habían considerado llamarlo Walking on the Moon, y planeaban una portada con Ace vestido de astronauta arrastrando una Les Paul sobre la superficie lunar. Sin embargo, tras enviar la canción 10,000 Volts a la discográfica, la respuesta fue tan positiva que decidieron cambiar el título para reflejar la energía y potencia del tema principal. Un punto destacado de este álbum es la inclusión de una nueva versión de Back Into My Arms Again, un demo clásico y muy querido de la carrera solista de Ace. Esta es la única versión oficial que incluye crédito de coautor del tecladista Arthur Stead, quien en la actualidad trabaja componiendo jingles y presentándose como mago en eventos para ganarse la vida. Stead, al enterarse de que la canción sería publicada en este álbum, incentivó a sus seguidores a apoyarlo, ya que las regalías serían cruciales para cubrir un tratamiento médico. Con 10,000 Volts, Ace Frehley reafirma su lugar como una leyenda del rock. El álbum, celebrado tanto por la crítica como por los fans, es un testamento del talento de Frehley como guitarrista y compositor. Este trabajo no solo demuestra que su creatividad sigue siendo electrizante, sino que también conecta profundamente con su público, consolidando su relevancia en la escena actual del rock. Ace Frehley, el Spaceman. Un nombre que resuena en los confines del rock and roll. Hemos viajado junto a él en una odisea musical, desde los primeros acordes que marcaron el inicio de una leyenda hasta los riffs incendiarios que aún estremecen nuestros oídos. Hemos sido testigos de su evolución, de su genialidad, de su pasión inquebrantable por la música, pero el viaje no ha terminado. Ace Frehley, el guerrero espacial del rock, sigue explorando las galaxias de la creatividad, prometiendo nuevas canciones, nuevas aventuras sonoras que nos llevarán más allá de los límites de la imaginación. Su legado, grabado en la historia del rock, se expande con cada nota, con cada acorde, con cada canción. Gracias por todo, Spaceman. Gracias por regalarnos tu talento, Ace Frehley. Ace Frehley, el hombre detrás de la máscara, el genio detrás de la guitarra. Hemos explorado su música, su influencia, su legado. Pero toda historia tiene dos caras. La de Ace Frehley está marcada por luces y sombras, por secretos y conflictos que amenazaron con destruirlo. En Two Sides of the Coin, parte 2, nos adentraremos en los episodios más oscuros de su vida. Una historia de redención, de caídas y resurgimientos que pondrá en duda todo lo que creías saber sobre el Spaceman.
I don't. I wrote a slanderous fucking book. Don't piss me off, buddy. He did. You see the story you just told me about Vinny? Yep. Ace did the complete opposite. Interesting. All right? Pardon my language. He shit on our stage. Supposed to be setting an example, man. Hey, well, you look. You said you have an 8-year-old daughter. Now, what does your 8-year-old daughter think of your exploits?